Doctor SHEPPARD a la hora del desayuno. Mrs. Ferrars murió la noche del 16 al 17 de septiembre, un jueves. Me enviaron a buscar a las 8 de la mañana del viernes 17. Mi presencia no sirvió de nada. Hacía horas que había muerto. Regresé a mi casa unos minutos después de las 9. Entré y me entretuve adrede en el vestíbulo, colgando mi sombrero y el abrigo ligero que me había puesto como precaución por el fresco de las primeras horas de un día otoñal. En honor la verdad, diré que estaba muy inquieto y preocupado. No voy a pretender que preví entonces los acontecimientos de las semanas siguientes, pero mi instinto me avisaba de la proximidad de tiempos llenos de sobresaltos y sinsabores. Del comedor, situado a la izquierda, llegó a mis oídos un leve ruido de tazas y platos, acompañado de la tos seca de mi hermana Caroline. ¿Eres tú, James? Preguntó. Pregunta vana, ¿quién iba a ser? Para ser franco, mi hermana Caroline era precisamente la que motivaba mi demora. El lema de la familia Mangosta, según Rudyard Kipling, es, ve y entérate. Si Caroline necesitase algún día un escudo nobiliario, le sugeriría la idea de representar en él una mangosta rampante. Además, podría suprimir la primera parte del lema. Caroline lo descubre todo permaneciendo tranquilamente sentada en casa. No sé cómo se las apaña, pero así es. Sospecho que las criadas y los proveedores constituyen su propio servicio de información. Cuando sale, no es con el fin de ir en busca de noticias, sino de divulgarlas. En este terreno también se muestra asombrosamente experta. Esta última característica suya era lo que me hacía vacilar. Fuese lo que yo contara a Caroline sobre la muerte de Mrs. Ferrars, lo sabría todo el mundo en el pueblo al cabo de hora y media. Mi profesión exige discreción y, en consecuencia, acostumbro a esconderle a mi hermana cuantas noticias puedo. Generalmente logra enterarse a pesar de mis esfuerzos, pero tengo la satisfacción moral de saber que estoy al abrigo de toda posible reconvención. El esposo de Mrs. Ferrars murió hace un año y Caroline no ha dejado de asegurar, sin tener la menor base en que fundarse, que su mujer le envenenó. Desprecia mi invariable afirmación de que Mr. Ferrars murió de gastritis aguda, ayudada por su excesiva afición a las bebidas alcohólicas. Convengo en que los síntomas de gastritis y de envenenamiento por arsénico tienen puntos de similitud, pero Caroline basa su acusación en motivos muy distintos. Basta con mirarla. Oí que decía una vez. Aunque algo madura, Mrs. Ferrars era una mujer muy atractiva y sus sencillos vestidos le sentaban muy bien. Sin embargo, muchísimas mujeres que compran sus vestidos en París no por eso han envenenado a sus maridos. 6. Mientras vacilaba en el vestíbulo, pensando vagamente en todas esas cosas, la voz de Caroline sonó de nuevo, algo más aguda. ¿Qué demonios haces ahí, James? ¿Por qué no vienes a desayunar? Ya voy, querida, contesté apresuradamente. Estoy colgando el abrigo. Has tenido tiempo de colgar una docena. Tenía razón, muchísima razón. Entré en el comedor, di a Caroline el acostumbrado beso en la mejilla y me senté ante un plato de huevos fritos con bacon. El bacon estaba frío. Te han llamado muy temprano, observó Caroline. Sí, de King's Paddock, Mrs. Ferrars. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Annie me lo ha dicho. Annie es la doncella, buena chica, pero una charlatana incorregible. Hubo una pausa. Continué comiendo los huevos con bacon. La nariz de mi hermana, que es larga y delgada, se estremecía levemente por la punta como ocurre siempre que algo le interesa o excita. ¿Y bien? Mal asunto. Nada que hacer. Debió de morir mientras dormía. Lo sé, repitió mi hermana. Esta vez me sentí contrariado. No puedes saberlo. Ni yo lo sabía antes de llegar allí y no se lo he contado todavía a nadie. Si Annie está enterada, debe de ser clarividente. No me lo ha dicho Annie, sino el lechero. Se lo ha explicado la cocinera de los Ferrars. Ya he dicho antes que no es preciso que Caroline salga a recoger información. Permanece sentada en casa y las noticias vienen a ella. ¿De qué ha muerto? ¿De un ataque cardíaco? ¿Acaso no te lo ha dicho el lechero? Repliqué sarcásticamente. Los sarcasmos le resbalan a Caroline. Se los toma en serio y contesta como si tal cosa. No lo sabía. Como tarde o temprano Caroline acabaría por enterarse, tanto daba que se lo dijera. Ha muerto por haber ingerido una dosis excesiva de veronal. Lo tomaba últimamente para combatir el insomnio. Debió de pasarse con la dosis. ¡Qué tontería!, dijo Caroline de inmediato. Lo hizo adrede. A mí no me engañas. Cuando se tiene un pensamiento secreto, resulta extraño admitir que no se quiere confesar. El hecho de que otra persona lo exprese nos impulsa a negarlo con toda vehemencia. 7. Ya vuelves a las andadas. Dices cualquier cosa sin ton ni son. ¿Por qué había de suicidarse?
Viuda, joven todavía, rica y con buena salud, no tenía otra cosa que hacer sino disfrutar de la vida. Lo que dices es absurdo. Nada de eso. Tú también tuviste que fijarte en el cambio que había sufrido estos últimos meses. Parecía atormentada y acabas de admitir que no podía conciliar el sueño. ¿Cuál es tu diagnóstico? Pregunté fríamente. ¿Un amor desgraciado? Remordimientos, afirmó con brío. ¿Remordimientos? Sí, nunca quisiste creerme cuando te decía que había envenenado a su marido. Ahora estoy más convencida que nunca. No te muestras muy lógica. Seguro que cuando una mujer llega hasta el extremo de cometer un asesinato, tiene la suficiente sangre fría como para disfrutar de su crimen sin dejarse dominar por el débil sentimentalismo que suponen los remordimientos. Caroline meneó la cabeza. Probablemente hay mujeres como las que tú dices, pero Mrs. Ferrars no era una de ellas. Era un manojo de nervios. Un impulso imposible de dominar la llevó a desembarazarse de su marido, porque era de esas personas incapaces de soportar el más mínimo sufrimiento y no cabe duda de que la esposa de un hombre como Ashley Ferrars debió de sufrir mucho. Asentí. Desde entonces vivió acosada por el recuerdo de lo que hizo. Me compadezco de ella aunque no quiera. Creo que Caroline no sintió nunca compasión por Mrs. Ferrars mientras vivía, pero ahora que se había ido, quizás allí donde no se llevan vestidos de París, estaba dispuesta a permitirse las suaves emociones de la piedad y de la comprensión. Le dije con firmeza que su teoría era una solemne tontería. Me mostré muy firme aunque, en mi fuero interno, estaba de acuerdo en buena parte con lo que ella había dicho. Pero no podía admitir que Caroline hubiera llegado hasta la verdad por el sencillo método de adivinarla. No iba a alentarla. Recorrería el pueblo divulgando sus opiniones y todos pensarían que lo hacía basándose en datos médicos que yo le había proporcionado. La vida es agotadora. Tonterías, dijo Caroline en respuesta a mis críticas. Ya verás, apuesto 10 contra 1 a que ha dejado una carta confesándolo todo. No dejó ninguna carta, repliqué tajante sin tener muy claro las consecuencias de admitirlo. Ah, exclamó Caroline. De modo que sí has preguntado si había una carta, ¿verdad? Creo, James, que para tus adentros piensas como yo. Eres un hipócrita. Siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de suicidio, señalé. ¿Habrá encuesta judicial? Tal vez. Todo depende de mi informe. Si estoy plenamente convencido de que tomó la sobredosis por accidente, quizá no la haya. 8. ¿Lo estás? Preguntó mi hermana con astucia. No contesté y me levanté de la mesa. 9. Capítulo 2. ¿Quién es quién en King Sabbath? Antes de continuar relatando mis conversaciones con Caroline, quizás sea conveniente dar una idea de nuestra geografía local. Nuestro pueblo, King Sabbath, supongo que es muy parecido a cualquier otro. La ciudad más cercana es Cranchester, situada a 9 millas de distancia. Tenemos una estación de ferrocarril grande, una oficina de correos pequeña y dos tiendas competidoras que venden toda clase de productos. Los hombres aptos acostumbran a dejar la localidad en la juventud, pero somos ricos en mujeres solteras y oficiales retirados. Nuestros pasatiempos y aficiones se resumen en una sola palabra: cotilleo. Solo hay dos casas de cierta importancia en King's Sabbath. Una es King's Paddock, dejada en herencia a Mrs. Ferrars por su difunto esposo, y la otra, Fernley Park, propiedad de Roger Ackroyd, personaje este que me ha interesado mucho por ser el paradigma del gentilhombre rural. Me recuerda a uno de aquellos deportistas de rostro enrojecido que aparecían siempre en el primer acto de las viejas comedias musicales, cuyo decorado representaba la plaza del pueblo. Por lo general, cantaban una canción sobre algo de ir a Londres. Hoy en día tenemos revistas y el caballero rural ha pasado de moda. Desde luego, Ackroyd no es en realidad un gentilhombre rural. Es un fabricante, muy rico, creo, de ruedas de vagones. Tiene alrededor de 50 años, un rostro rubicundo y es de carácter jovial. Es íntimo amigo del vicario, contribuye con generosidad a los fondos de la parroquia, aunque el rumor diga que es extremadamente ruin cuando se trata de gastos personales, fomenta los partidos de cricket, los clubes de juventud y los institutos para soldados mutilados. Es, en una palabra, la vida y el alma de nuestro apacible pueblo de King Sabbath. Cuando Roger Ackroyd era un mozo de 21 años, se enamoró y casó con una hermosa mujer que tenía 5 o 6 años más que él. Se apellidaba Patton y era viuda con un hijo. La historia de su unión fue corta y penosa. Para hablar claro, Mrs. Ackroyd era una dipsómana. Logró matarse a fuerza de beber, 4 años después de la boda. En los años que siguieron, Ackroyd no se mostró inclinado a arriesgarse a una segunda aventura matrimonial. El hijo del primer marido de su mujer tenía 7 años cuando su madre murió. Cuenta ahora 25.
Aykroyd le ha considerado siempre como su propio hijo y le ha educado en consecuencia, pero ha sido un muchacho alocado y una fuente de disgustos y sinsabores para su padrastro. Sin embargo, todos en King Sabbath quieren a Ralph Patton. Todos coinciden en que es un buen tipo. Tal como he dicho más arriba, en este pueblo siempre estamos dispuestos a chismorrear. Todos notaron desde el principio que Aykroyd y Mrs. Ferrars eran muy buenos amigos. Después de la muerte del esposo, la intimidad se acentuó. Se les veía siempre juntos y se hablaba de que, al acabar su luto, Mrs. Ferrars se transformaría en la esposa de Aykroyd. Se consideraba, por cierto, que había una cierta lógica en el asunto. 1-0. La esposa de Aykroyd había muerto a consecuencia de sus excesos con la bebida y Ashley Ferrars fue un borracho durante muchos años antes de su muerte. Era natural que las víctimas de los excesos alcohólicos se consolaran mutuamente de lo que habían sufrido a manos de sus anteriores cónyuges. Hacía un año a lo sumo que los Ferrars habían llegado al pueblo, pero Aykroyd había sido la comidilla de los habitantes de King Sabbath durante años enteros. Mientras Ralph Patton crecía, una serie de amas de llaves gobernaron la casa de Aykroyd y cada una de ellas fue estudiada con recelo y con curiosidad por Caroline y sus amigas. No creo exagerado decir que, durante 15 años por lo menos, el pueblo esperó confiado que Aykroyd se casara con una de sus amas de llaves. La última, una señora temible llamada Miss Russell, reinó durante 5 años, el doble que sus predecesoras. Se creía que, a no ser por la llegada de Mrs. Ferrars, Aykroyd no se le hubiera escapado. Influyó también otro factor, la llegada inesperada de una cuñada de Roger, procedente del Canadá, con una hija. Se trataba de la viuda de Cecil Aykroyd, hermano pequeño de Roger y un inútil, que se instaló en Fernley Park y ha logrado, según dice Caroline, poner a Miss Russell en su sitio. No sé a ciencia cierta lo que querrá decir "en su sitio", suena algo frío y desagradable, pero he comprobado que Miss Russell va y viene con los labios apretados y lo que califico de sonrisa asida. Profesa la mayor simpatía por la pobre Mrs. Aykroyd, que depende de la caridad del hermano de su marido. El pan de la caridad es tan amargo. ¿Verdad? Yo me sentiría muy desgraciada si no me ganara la vida trabajando. No sé lo que la viuda de Cecil Aykroyd pensaría del asunto de su cuñado con la viuda Ferrars. Sin duda era ventajoso para ella que Roger permaneciera viudo, pero se mostraba amabilísima, incluso efusiva, con Mrs. Ferrars cuando la veía. Caroline dice que eso no prueba absolutamente nada. Tales han sido nuestras preocupaciones en King Sabbath durante los últimos años. Hemos discutido de Aykroyd y sus asuntos desde todos los puntos de vista. Mrs. Ferrars ha ocupado su lugar en el esquema. Ahora se ha producido un cambio en el panorama. De la amable discusión sobre los probables regalos de boda, hemos pasado a las sombras de la tragedia. Mientras pensaba en todas esas cosas, hice maquinalmente mi ronda de visitas. No tenía ningún caso especial que atender y tal vez fui afortunado con eso, pues mi pensamiento volvía una y otra vez a la muerte misteriosa de Mrs. Ferrars. ¿Se habría suicidado? Si lo había hecho, lo más seguro era que hubiese dejado alguna nota sobre el paso que iba a dar. Sé por experiencia que las mujeres que deciden suicidarse desean, por regla general, revelar el estado de ánimo que las lleva a cometer ese acto fatal. ¿Cuándo la había visto por última vez? Apenas hacía una semana. Su actitud había sido entonces completamente normal. Recordé de pronto que la había visto la víspera, aunque sin hablarnos. Estaba paseando con Ralph Patton, lo cual me sorprendió, pues ignoraba que el muchacho se encontrara en King Sabbath. Creía que había reñido definitivamente con su padrastro y, en los últimos 6 meses, no había estado en el pueblo. Estaba paseando con Mrs. Ferrars, con las cabezas muy juntas, y ella hablaba con mucha ansiedad. 1-1. Creo poder decir con toda sinceridad que entonces fue cuando el presagio surgió en mi mente. No era todavía nada tangible, sino una simple corazonada. Aquel vehemente tete entre Ralph Patton y Mrs. Ferrars me causó una impresión desagradable. Continuaba pensando en ello cuando me encontré frente a frente con Roger Ackroyd. Shepard, exclamó, usted es el hombre que buscaba. ¡Qué tragedia tan horrible! ¿Está usted enterado? Asintió. Me di cuenta de que el golpe había sido muy duro para él. Los rojos mofletes parecían hundidos y no era más que la sombra del hombre jovial y rebosante de salud que conocía. El asunto es peor de lo que supone, dijo en voz baja. Oiga, Shepard, necesito hablarle. ¿Puede acompañarme a casa ahora? Difícilmente. Tengo que visitar a 3 enfermos y he de estar en mi casa a las 12 para atender el consultorio. Dejémoslo para esta tarde. O mejor aún, venga a cenar esta noche a las 7:30. ¿De acuerdo? Sí, eso me va mucho mejor. ¿Qué ocurre? ¿Se trata de Ralph?
No sé qué fue lo que me impulsó a decir eso, excepto, quizá, que casi siempre había sido Ralph. Aykroyd me miró como si no me hubiera comprendido. Me di cuenta de que ocurría algo muy grave. Nunca, hasta entonces, había visto a Aykroyd tan trastornado. ¿Ralph? Repitió vagamente. No, no se trata de él. Ralph está en Londres. Maldita sea. Aquí llega la vieja Miss Gannett. No quiero hablar con ella de este terrible asunto. Hasta luego, Shepard. A las 7:30. Asentí y él se marchó deprisa. Me quedé pensativo. ¿Ralph en Londres? Pero si estaba en King's Sabbath la tarde anterior. Debió de volver a la ciudad por la noche o a primera hora de la mañana y, sin embargo, de la actitud de Aykroyd se infería algo muy distinto. Había hablado como si Ralph no se hubiera acercado al pueblo durante varios meses. No tuve tiempo de meditar el asunto. Miss Gannett me acorraló, sedienta de información. Esta señorita tiene todas las características de mi hermana Caroline, pero carece de su ojo certero para llegar a las conclusiones que son el toque genial de las deducciones de Caroline. Miss Gannett estaba sin aliento y se mostraba inquisitiva. No era una pena lo ocurrido a la pobre Mrs. Ferrars. Mucha gente anda diciendo que hacía años que se había aficionado a las drogas. Parece mentira lo que la gente llega a inventar y, sin embargo, lo peor es que, en general, hay algo de verdad en esas descabelladas afirmaciones. Cuando el río suena, también dicen que Mr. Aykroyd lo descubrió y rompió el compromiso porque había un compromiso. Ella, Miss Gannett, tenía pruebas. Desde luego, yo debía saberlo todo, los médicos siempre lo saben todo, pero se lo callan. Me espetó todo eso con su mirada de águila para ver cómo reaccionaba ante sus sugerencias. Afortunadamente, la vida en común con Caroline me ha enseñado uno o dos. A mantener mis facciones en la mayor impasibilidad y a contestar con breves frases que no me comprometan. En la presente ocasión, felicité a Miss Gannett por no formar parte del grupo de calumniadores y de chismosos. Un buen contraataque, pensé. La puso en dificultades y me marché antes de que pudiera rehacerse. Regresé a casa pensativo. Varios pacientes me esperaban en la consulta. Acababa de despedir al último y pensaba descansar unos minutos en el jardín antes del almuerzo, cuando vi que me esperaba otra paciente. Se levantó y se acercó a mí mientras yo permanecía de pie un tanto sorprendido. No sé el por qué, a no ser por esa imagen férrea que transmite Miss Russell, algo que está por encima de las enfermedades de la carne. El ama de llaves de Aykroyd es una mujer alta, hermosa, pero con un aire que impone respeto. Tiene una mirada y una boca severa. Tengo la impresión de que si yo fuera una camarera o una cocinera, echaría a correr al verla acercarse. Buenos días, doctor Shepard. Le agradecería que echara una mirada a mi rodilla. La reconocí, pero, a decir verdad, no le encontré nada de particular. La historia de Miss Russell sobre unos vagos dolores resultaba tan poco convincente que, de haberse tratado de cualquier otra persona con menos integridad de carácter, hubiera sospechado que intentaba engañarme. Se me ocurrió la idea de que Miss Russell hubiera inventado deliberadamente la afección de la rodilla para sonsocarme respecto a la muerte de Mrs. Ferrars, pero no tardé en darme cuenta de que me equivocaba. No hizo más que una breve alusión a la tragedia. Sin embargo, parecía dispuesta a entretenerse y a charlar. Gracias por esta botella de linimento, doctor, dijo finalmente, aunque no creo que me alivie mucho. Tampoco yo lo creía, pero protesté como era mi deber profesional. Después de todo no podía causarle daño y hay que dar la cara por las herramientas de nuestra profesión. No creo en todas esas drogas, dijo Miss Russell, con una mirada despreciativa a mi surtido de frascos. Las drogas suelen hacer mucho daño. Fíjese usted en los cocainómanos. Oh, esos casos. Comencé, pero ella no me dejó seguir. Puntos son muy frecuentes en la alta sociedad. Estoy convencido de que Miss Russell sabe mucho más de la alta sociedad que yo. No traté de discutir con ella. Solo quiero que me diga una cosa, doctor. ¿Puede curarse un verdadero adicto a las drogas? No es posible contestar a una pregunta de esa naturaleza a la ligera. Le hice un somero resumen sobre el asunto, que ella escuchó con atención. Yo continuaba sospechando que buscaba información sobre Mrs. Ferrars. El veronal, por ejemplo. Empecé. Pero, cosa extraña, no parecía interesada en el veronal. Cambió de tema y me preguntó si era cierto que algunos venenos no dejaban la menor huella. Vaya, ha estado usted leyendo historias de detectives. 1-3. Me confesó que sí. La esencia de una historia de detectives, proseguí, es la existencia de un veneno raro, algo que viene de América del Sur y que nadie conoce, algo que una tribu de salvajes emplea para envenenar sus flechas. La muerte es instantánea y la ciencia occidental resulta impotente para descubrirlo. ¿A eso se refiere? Sí, pero ¿existe en realidad? Meneé la cabeza, apenado.
Me temo que no. Está el curare, desde luego. Le hablé largo rato del curare, pero daba la sensación de haber perdido interés por el tema. Me preguntó si tenía ese veneno entre mis drogas y, al contestarle negativamente, me parece que decaí en su estimación. Me dijo que debía marcharse y la acompañé hasta la puerta del consultorio en el momento que sonaba el batintín del almuerzo. Nunca hubiese sospechado que Miss Russell fuese aficionada a las historias de detectives. Me divertía muchísimo pensar que salía de su cuarto para regañar a una criada delincuente, para después volver a la lectura del Misterio de la Séptima Muerte, o algo por el estilo. 1.4. Capítulo 3. El hombre que cultivaba calabacines. Dije a Caroline, mientras almorzábamos, que cenaría en Fernley Park. No objetó nada. Muy al contrario. Magnífico, exclamó. Te enterarás de todo. A propósito, ¿qué pasa con Ralph? ¿Con Ralph? Dije sorprendido. Nada. Entonces, ¿por qué se aloja en el Three Boars y no en Fernley Park? No dudé un minuto de que la afirmación de Caroline fuera verídica. Ralph Patton debía de hospedarse en la posada del pueblo. Me bastaba con que ella lo dijera. Ackroyd me ha dicho que estaba en Londres. Cogido por sorpresa, olvidé mi prudente norma de no dar nunca la menor información. Oh, dijo Caroline. Vi cómo su nariz se arrugaba mientras rumiaba estas palabras. Llegó al Three Boars ayer por la mañana. Continuó allí y anoche se le vio en compañía de una muchacha. Esto no me causó la menor sorpresa. Ralph pasa, a mi entender, casi todo su tiempo con una muchacha u otra, pero me extrañó que escogiera King's Abbot, en vez de la alegre metrópoli, para entregarse a ese gozoso pasatiempo. ¿Con una de las camareras? No, eso es lo más interesante. Salió para encontrarse con ella. No sé quién. Era. Cuán amargo para Caroline tener que confesar semejante cosa. Pero lo adivino, continuó mi infatigable hermana. Esperé pacientemente a que se explicara. Su prima. Flora Ackroyd, exclamé sorprendido. Flora Ackroyd no es, desde luego, pariente ni de cerca ni de lejos de Ralph Patton, pero se ha considerado durante tantos años a Ralph como hijo de Ackroyd, que el parentesco se impone por sí solo. Flora Ackroyd, asintió mi hermana. ¿Por qué no fue a Fernley Park si deseaba verla? Noviazgo secreto, dijo Caroline con fruición. El viejo Ackroyd no quiere saber nada de eso y tienen que verse a escondidas. Veía yo muchos puntos oscuros en la teoría de Caroline, pero me abstuve de indicárselos. Una inocente observación respecto a nuestro nuevo vecino cambió el curso de la conversación. La casa contigua a la nuestra, de Larches, ha sido alquilada últimamente por un forastero. Con gran contrariedad de Caroline, no ha podido enterarse de nada 1.5. Que le concierna, aparte del hecho de que se trata de un extranjero. Sus confidentes han fracasado en toda la línea. Es de presumir que el buen hombre compra leche, legumbres, carne y pescado, como todo el mundo, pero ninguno de los proveedores da la sensación de saber lo más mínimo respecto a él. Al parecer, se llama Poirot, un nombre que transmite una extraña sensación de irrealidad. Lo único que sabemos es su interés por el cultivo de calabacines. Pero esto no es, desde luego, lo que Caroline desea conocer. Quiere saber de dónde viene, qué hace, si está casado, lo que su mujer era o todavía es, si tiene hijos, cuál era el nombre de soltera de su madre. Nunca puedo dejar de pensar que alguien como Caroline debió de inventar los formularios de los pasaportes. Mi querida Caroline, no me cabe duda en cuanto a la profesión de ese hombre. Es un peluquero retirado de los negocios. No tienes más que mirarle el bigote. Caroline no opinaba como yo. Insistió en que, si el hombre fuese peluquero, tendría el cabello ondulado en vez de lacio. Todos los peluqueros lo tienen así. Cité algunos peluqueros a los que conozco personalmente y que llevan el cabello liso, pero Caroline rehusó dejarse convencer. No sé cómo clasificarle, me dijo agraviada. Le pedí prestadas unas herramientas el otro día y se mostró muy cortés, pero no pude sonsacarle nada. Le pregunté bruscamente si era francés y me contestó que no. Después de eso no me atreví a preguntarle nada más. Empecé a sentir mayor interés por nuestro misterioso vecino. Un hombre capaz de enmudecer a Caroline y de dejarla con las manos vacías, como una nueva reina de Saba, tenía que ser una personalidad. Creo, comentó Caroline, que posee uno de esos modernos aparatos aspiradores de polvo. Percibí la insinuación de un regalo y vi en sus ojos el brillo de la oportunidad de hacer más preguntas. Aproveché para escaparme al jardín. Me gusta la jardinería. Estaba muy atareado exterminando raíces de dientes de león cuando sonó muy cerca un grito de aviso. Un objeto pesado pasó silbando junto a mi oreja y cayó a mis pies, donde se aplastó con un ruido repugnante. Era un calabacín. Miré hacia arriba con enojo. Por encima de la tapia, a mi izquierda, surgió un rostro humano.
Pertenecía a una cabeza semejante a un huevo, parcialmente cubierta de cabellos de un negro sospechoso y en la cual destacaban un mostacho enorme y un par de ojillos despiertos. Se trataba de nuestro misterioso vecino Mr. Poirot. Él se apresuró a disculparse. Le pido mil perdones, monsieur. No tengo excusa. Durante varios meses he cultivado calabacines. Esta mañana, de pronto, me he encolerizado con ellos y los he mandado a paseo, no solo mental, sino también físicamente. Et voilà. Cojo el mayor y lo echo por encima de la tapia. Monsieur, estoy avergonzado y me pongo a sus pies. Ante tan profusas disculpas, mi cólera se disipó como era natural. Después de todo, el dichoso calabacín no me había tocado. Pero esperaba que nuestro nuevo 1-6 amigo no tuviese por costumbre arrojar cucurbitáceas de ese tamaño por encima de los muros. Semejante hábito le haría indeseable como vecino. El extraño personaje pareció leer en mi pensamiento. Ah, no, exclamó, no se inquiete usted, no es mi costumbre dejarme llevar por estos excesos. Pero ¿cree usted posible, monsieur, que un hombre trabaje y sude para lograr cierta clase de bienestar y una vida conforme a sus ambiciones para descubrir que, después de todo, echa de menos los días de trabajo ingrato y la antigua tarea que creyó que le hacía tan feliz dejar? Sí, dije lentamente, creo que eso ocurre a menudo. Yo soy tal vez un ejemplo de ello. Hace un año que cobré una herencia, suficiente para permitirme la realización de mi sueño. Siempre deseé viajar, ver mundo. Pues bien, de eso hace un año, tal como le digo, y continúo aquí. Son las cadenas del hábito, afirmó mi vecino. Trabajamos para alcanzar un objetivo y, una vez conseguido este, descubrimos que lo que echamos de menos es el trabajo diario. Créame, monsieur, mi trabajo era interesante, el más interesante del mundo. Sí, dije para animarle. Por un momento me sentí movido por la misma curiosidad que Caroline. El estudio de la naturaleza humana, monsieur. Contesté amablemente. No me cabía duda de que era peluquero jubilado. ¿Quién conoce mejor que un peluquero los secretos de la naturaleza humana? También tenía un amigo que durante muchos años no se alejó de mi lado. A pesar de que algunas veces hacía gala de una imbecilidad que daba miedo, me era muy querido. Figúrese que echo de menos hasta su estupidez. Su naivete, su honradez, el placer que disfrutaba sorprendiéndole con mis dotes superiores, todo eso lo echo de menos más de lo que puedo decirle. ¿Murió? Pregunté con interés. No, vive y prospera, pero al otro lado del mundo. Se encuentra actualmente en Argentina. ¿En Argentina? Dije con envidia. Siempre ha sido mi deseo ir a América del Sur. Levanté la vista y comprobé que Mr. Poirot me miraba con simpatía. Parecía un tipo comprensivo. ¿Irá usted allí? Preguntó. Sacudí la cabeza mientras suspiraba. Podía haber ido, hace un año, pero fui un loco y, peor que loco, ambicioso. Arriesgué lo tangible por una sombra. Comprendo. ¿Especuló usted? Asentí tristemente, pero, a pesar mío, me sentía secretamente satisfecho. Aquel hombre ridículo se mostraba tan solemne. ¿No sería con los petróleos Porcupine? Preguntó de pronto. Le miré con asombro. Pensé en ellos, pero acabé optando por una mina de oro en Australia Occidental. 1-7. Mi vecino me miraba con una extraña expresión que no lograba definir. Es el destino, dijo finalmente. ¿A qué se refiere? Pregunté algo irritado. El destino es lo que hace que yo viva al lado de un hombre que toma en serio los petróleos Porcupine y las minas de oro australianas. Dígame, ¿es usted aficionado también a las damas de cabello rojizo? Le miré boquiabierto y se echó a reír. No tema usted, no estoy loco. Ha sido una pregunta tonta. Verá usted, el amigo de quien le he hablado era joven, creía que todas las mujeres eran buenas y, la mayoría, hermosas. Pero usted tiene ya cierta edad, es médico y conoce la locura y la vanidad de esta vida nuestra. Bueno, somos vecinos. Le ruego que acepte y presente a su distinguida hermana mi mejor calabacín. Se inclinó y me alargó un enorme ejemplar de la tribu que acepté con el mismo espíritu con que me lo ofrecía. Vamos, dijo el hombre alegremente. No he perdido la mañana. He trabado conocimiento con un hombre que se parece algo a mi lejano amigo. A propósito, querría hacerle una pregunta. Sin duda conocerá a todos los habitantes de este pueblo. ¿Quién es el joven de cabellos y ojos negrísimos y hermoso rostro que anda con la cabeza echada hacia atrás y con una agradable sonrisa en los labios? La descripción no dejaba lugar a dudas. Debe de tratarse del capitán Ralph Patton. No le había visto hasta ahora. Hace tiempo que no ha estado aquí, pero es hijo, o mejor dicho, hijo adoptivo de Mr. Ackroyd, de Fernley Park. Mi vecino hizo un gesto de impaciencia.
Podía haberlo adivinado. Mr. Ackroyd habla a menudo de él. ¿Conoce usted a Ackroyd? Dije con cierta sorpresa. Conocí a Mr. Ackroyd en Londres cuando estuve trabajando allí. Le he pedido que no hable de mi profesión en este pueblo. Comprendo, dije divertido por lo que taché de ridícula vanidad por su parte. Uno prefiere guardar el incógnito, continuó el tipo con una sonrisa afectada. No me atrae la notoriedad y no he intentado siquiera corregir la versión local de mi nombre. ¿De veras? Contesté algo desconcertado. El capitán Ralph Patton, musitó Poirot, es el prometido de la sobrina de Mr. Ackroyd, la encantadora Miss Flora. ¿Quién se lo ha dicho? Pregunté muy asombrado. Mr. Ackroyd, hace una semana. Está encantado. Hace tiempo que lo deseaba, según he podido comprender. Creo que incluso ha abusado imprudentemente de su influencia sobre el joven. Un muchacho debe casarse según su gusto, no para complacer a un padrastro de quien espera heredar. Yo me encontraba presa de la mayor confusión. No comprendía que Ackroyd hiciera confidencias a un peluquero y discutiera con él la boda de su sobrina con su 1-8. Hijastro. Ackroyd se muestra lleno de bondad y deferencia con sus inferiores, pero tiene un alto sentido de la dignidad. Empecé a sospechar que Poirot no era peluquero. Para ocultar mi confusión, dije lo primero que me pasó por la cabeza. ¿Qué le hizo fijarse en Ralph Patton? ¿Su físico? No, aunque es muy guapo para tratarse de un inglés, lo que las escritoras llamarían un dios griego. Hay algo en ese joven que no comprendo. Pronunció esta última frase con un tono que me causó una impresión indefinida. Era como si analizara al joven con ayuda de un conocimiento secreto que yo no compartía. Me quedé con esta impresión, porque en aquel instante mi hermana me llamó desde la casa. Entré y vi a Caroline con el sombrero puesto. Acababa de regresar del pueblo. He visto a Mr. Ackroyd, anunció sin preámbulo alguno. Sí. Le detuve, como es natural, pero tenía mucha prisa y parecía deseoso de escapar. No dudé un momento de que así fuera. Actuaría con Caroline como yo hiciera horas antes con Miss Gannett. Le pregunté de inmediato por Ralph. Se ha quedado asombrado. No tenía la menor idea de que el muchacho estuviese aquí. Llegó a decir que debía de estar equivocada. Equivocarme yo. Eso es ridículo. Tendría que conocerte mejor. Después me dijo que Ralph y Flora están comprometidos. Lo sabía, interrumpí con modesto orgullo. ¿Quién te lo dijo? Nuestro nuevo vecino. Caroline vaciló unos segundos, como la bola de una ruleta que baila con coquetería entre dos números. Entonces rechazó la tentación del cebo. Le dije a Mr. Ackroyd que Ralph se aloja en el Three Boars. Caroline, no piensas nunca en que puedes hacer mucho daño con esta costumbre de repetirlo todo indiscriminadamente. Pamplinas, replicó mi hermana. Es preciso que la gente se entere. Considero mi deber avisarles. Mr. Ackroyd se mostró muy agradecido. Sigue, añadí, consciente de que no había concluido. Creo que fue directamente al Three Boars, pero si lo hizo no encontró a Ralph. ¿No? No, porque cuando yo regresaba por el bosque. ¿Por el bosque? Caroline tuvo la gracia de sonrojarse. El día era tan hermoso. Decidí dar un paseo. El bosque está precioso en esta época del año, con esos tintes otoñales. 1-9. A Caroline le importan un comino los bosques, sea la estación que sea. Naturalmente, los considera como lugares donde uno se moja los pies y donde toda especie de cosas desagradables pueden caerte sobre la cabeza. Era, sin duda, el instinto de la mangosta lo que la llevó a nuestro bosque local, que es el único lugar cercano al pueblo. De King Sabbath donde se puede hablar con una muchacha sin que se enteren los habitantes. Ese bosque es contiguo a Fernley Park. Continúa, le dije. Volvía, como te digo, por el bosque cuando oí voces. Caroline hizo una pausa. Sí. Una pertenecía a Ralph Patton, la reconocí de inmediato. La otra era de una muchacha. Naturalmente, no quería escuchar. Claro que no, interrumpí con un sarcasmo que, sin embargo, se desperdició con Caroline. Pero era inevitable oírles. La chica le dijo algo que no comprendí y Ralph le contestó muy enfadado, querida. No comprendes que es muy probable que el viejo me deje sin un chelín. Se ha ido cansando de mí durante estos últimos años. Otro disgusto y la cosa estará fatal. Necesitamos el dinero, mujer. Seré un hombre rico cuando el viejo muera. Es avaro, pero tiene la bolsa bien repleta. No tengo ganas de que cambie su testamento. Déjamelo a mí y no te preocupes. Con acento agudo esas fueron sus palabras textuales. Las recuerdo muy bien. Por desgracia, en aquel momento mi pie tropezó con una ramita seca. Bajaron la voz y se alejaron. No podía correr detrás de ellos, así que no vi quién era la chica. ¡Qué humillación!
Supongo, sin embargo, que al sentirte indispuesta, te apresuraste a ir al Three Boars y pedir una copa de coñac en el bar, para ver si todas las camareras estaban de servicio. No era ninguna camarera, dijo Caroline sin vacilar. Estoy casi segura de que se trataba de Flora Ackroyd, pero... Pero no parece lógico. La interrumpí. Si no era Flora, ¿quién entonces? Rápidamente, mi hermana enumeró una lista de muchachas solteras que viven en los alrededores, con muchos argumentos a favor y en contra. Cuando se detuvo para tomar aliento, murmuré algo respecto a un paciente y me largué. Pensé ir a los Three Boars, porque me parecía probable que a esa hora Ralph Patton estuviese allí. Conocía bien a Ralph, mejor tal vez que los demás habitantes de King Sabbath, pues había conocido antes a su madre y comprendía ciertas cosas que desconcertaban a los demás. Era, hasta cierto punto, víctima de una ley hereditaria. No heredó de su madre la propensión a la bebida, pero poseía ciertos rasgos de debilidad. Tal como mi nuevo amigo de la mañana había declarado, era extraordinariamente guapo, alto, bien proporcionado, dotado de la elegancia de movimientos del perfecto atleta, moreno como su madre, con un rostro de líneas correctas, tostado por el sol y casi siempre animado por una fácil sonrisa. 2-0. Ralph era uno de esos seres nacidos para ganarse la voluntad de los demás sin esfuerzo. Se daba a la buena vida, era extravagante, no respetaba nada en este mundo, pero, aún así, era encantador y sus amigos le eran devotos. ¿Podía yo acaso hacer algo por el muchacho? Me parecía que sí. En el Three Boars me enteré de que el capitán acababa de regresar. Subí a su cuarto y entré sin hacerme anunciar. Durante un momento, al recordar lo que había oído y visto, dudé sobre cómo me recibiría, pero sin razón. Hola, es usted, Shepard. Me alegro de verle. Se acercó a mí con la mano tendida y el rostro radiante y sonriente. La única persona que me alegro de ver en este pueblo infernal. ¿Qué le ha hecho el pobre pueblo? Ralph rió irritado. Es una larga historia. Las cosas no me van muy bien. ¿Quiere beber algo? Sí, gracias. Pulsó el timbre. Después volvió a mi lado y se desplomó en una butaca. Para ser franco, dijo sombríamente, estoy metido en un lío. Es más, no tengo la menor idea de lo que voy a hacer. ¿Qué ocurre? Se trata de mi dichoso padrastro. ¿Qué ha hecho? No es lo que haya hecho, sino lo que con seguridad está a punto de hacer. Un camarero se presentó en respuesta a la llamada y Ralph pidió las bebidas. Cuando el hombre salió, se sentó de nuevo con el entrecejo fruncido. ¿Se trata de algo verdaderamente serio? Asintió. Esta vez estoy con el agua al cuello. Dijo muy sobrio. La gravedad inusitada de su voz me dio a entender que decía la verdad. Ralph Patton no se ponía grave por una nimiedad. No veo cómo puedo salir del paso, continuó. No lo veo. Si puedo ayudarle. Sugerí. Meneó la cabeza con decisión. Gracias, doctor, pero no puedo permitir que se enrede en esto. Es preciso que luche solo. Guardó silencio un minuto y repitió con un leve cambio en la voz. Sí, es preciso que luche solo. 2-1. Capítulo 4. Cena en FRNLY Park. Faltaba unos minutos para las 7:30 cuando llamé a la puerta de Fernley Park. Parker, el mayordomo, la abrió con admirable prontitud. La noche era tan agradable que había ido a pie. Entré en el gran vestíbulo y Parker se hizo cargo de mi abrigo. En aquel instante, un amable joven llamado Raymond, secretario de Ackroyd, cruzó el vestíbulo y se encaminó hacia el despacho con las manos llenas de papeles. Buenas noches, doctor. ¿Viene a cenar o se trata de una visita profesional? Miró mi maletín negro que había dejado en el arcón de roble. Le expliqué que esperaba ser llamado de un momento a otro para atender un parto y que, en consecuencia, debía estar preparado. Raymond asintió y siguió su camino. Vaya al salón, añadió por encima del hombro. Ya conoce usted el camino. Las señoras bajarán dentro de un minuto. Tengo que llevar estos papeles a Mr. Ackroyd y le diré que está usted aquí. Parker se había retirado, de modo que me encontraba solo en el vestíbulo. Me arreglé la corbata ante un gran espejo que colgaba de la pared y me encaminé a la puerta del salón. Cuando puse la mano en el pomo oí un ruido en el interior de la estancia, un ruido que me pareció el de una ventana que se cerraba. Lo anoté maquinalmente, sin concederle importancia en aquel momento. Abrí la puerta y entré. Al hacerlo, tropecé con Miss Russell que se disponía a salir. Ambos nos excusamos. Por primera vez miré detenidamente al ama de llaves. Qué hermosa debió de ser un día y cuánto lo era aún. El pelo oscuro no tenía canas y cuando se arrebolaba, como ocurría ahora, su aspecto ganaba muchísimo. De un modo inconsciente, me pregunté si habría salido, pues respiraba como si hubiera estado corriendo. Me parece que llego demasiado temprano. No creo, doctor, ya son más de las 7:30.
Se detuvo un segundo antes de añadir, ignoraba que viniera a cenar. Mr. Ackroyd no me ha avisado. Tuve la vaga impresión de que mi presencia la desagradaba, pero no encontré ninguna razón. ¿Cómo va la rodilla? Sigue igual. Gracias, doctor. Debo irme. Mrs. Ackroyd bajará en un instante. Solo estaba comprobando si a las flores les faltaba agua. Salió rápidamente y yo me acerqué a la ventana, extrañado por su evidente deseo de justificar su presencia en el salón. Al hacerlo, me di cuenta de algo que, de haberlo reflexionado antes, hubiera recordado, que por los ventanales C22. Accedía a la terraza, pero el sonido que había oído antes no podía ser el de una ventana que se cerraba. Para distraer mi pensamiento de tan desagradables preocupaciones, más que por cualquier otro motivo, empecé a tratar de adivinar la causa del ruido en cuestión. ¿Carbón echado al fuego? No podía ser. ¿El cierre de un cajón? Tampoco. De pronto mi mirada se posó en lo que llaman, según creo, una vitrina para la plata, un mueble con tapa de cristal que se levanta y que permite ver el contenido. Me acerqué para ver qué había dentro. Contemplé 2 o 3 objetos de plata antigua, un zapatito de niño que perteneció al rey Carlos I, algunas figuras de jade chinas y varios objetos africanos. Levanté la tapa para coger una de las figuras de jade, pero se me resbaló de los dedos y cayó. Reconocí de inmediato el sonido anterior. Era el de esta tapa al ser cerrada con suavidad. Levanté y bajé la tapa un par de veces para comprobarlo y, por último, observé más de cerca los objetos. Estaba todavía inclinado sobre la vitrina cuando Flora Ackroyd entró en la habitación. Serán muchas las personas que no quieran a Flora Ackroyd, pero nadie deja de admirarla. Con sus amigos sabe mostrarse encantadora. Lo primero que en ella llama la atención es su extraordinaria belleza. Tiene el cabello dorado claro de los escandinavos. Sus ojos son azules como las aguas de un fiordo noruego y su cutis es de crema y rosas. Tiene hombros cuadrados de adolescente y caderas estrechas. Para un médico cansado de la vida, es un verdadero tónico tropezar con una salud tan perfecta como la de Flora. Es, en una palabra, una muchacha inglesa, sencilla y franca. Tal vez estoy chapado a la antigua, pero creo que hay que buscar muy lejos para encontrar algo que supere a una joven como ella. Flora se acercó hacia mí y expresó sus dudas sacrílegas en cuanto a que el rey Carlos I hubiese llevado el zapatito de la vitrina. De todos modos, continuó Flora, eso de dar tanta importancia a algo porque alguien lo ha llevado me parece una tontería. La pluma que George Eliot usó para escribir El molino junto al Flos 1 no es más que una pluma vulgar. Si a uno le interesa George Eliot, ¿por qué no comprar El molino junto al Flos en una edición barata y leerlo? Suponía que usted no leía nunca obras antiguas, Miss Flora. 1. The Million de Floss, publicado en España con el título de El molino junto al Flos 3 vols. CU, 1932, N. Del T. Se equivoca usted, Dr. Shepard. El molino junto al Flos me gusta muchísimo. Me alegró oírselo decir. Lo que las jóvenes de hoy leen y declaran ser de su gusto llega a asustarme. No me ha felicitado usted todavía, Dr. Shepard, dijo Flora, ¿no está enterado? 2-3. Me alargó la mano izquierda. En el anular llevaba un anillo con una hermosa perla. Voy a casarme con Ralph, añadió. Mi tío está muy satisfecho. Así no salgo de la familia, ¿lo comprende? Tomé sus manos entre las mías. Querida, espero que sea muy dichosa. Hace aproximadamente un mes que estamos prometidos, continuó Flora con voz serena, pero no se anunció el noviazgo hasta ayer. Mi tío mandará arreglar Cross Stones y nos lo cederá para vivir allí. Jugaremos a ser granjeros. En realidad, lo que haremos será cazar todo el invierno, ir a Londres para la temporada y después viajar en el yate. Adoro el mar. Además, cuidaré de los asuntos de la parroquia y asistiré a todas las reuniones de las madres de familia. En este instante, Mrs. Ackroyd entró, excusándose por el retraso. Siento decir que detesto a Mrs. Ackroyd. Es una mujer muy desagradable, todo dientes y huesos. Tiene los ojos pequeños, de un azul pálido y de una mirada dura como el pedernal. Por muy efusivas que sean sus palabras, sus ojos siempre permanecen fríos y calculadores. Me acerqué a ella, dejando a Flora cerca de la ventana. Me dio a estrechar un montón de nudillos y anillos y empezó a hablar con volubilidad. ¿Estaba enterada del noviazgo de Flora? Sería un matrimonio perfecto. Los muchachos se habían enamorado a primera vista. Harían una pareja espléndida. Él tan moreno y ella tan rubia. No sé cómo decirle, querido Dr. Shepard, la alegría que siente un corazón de madre. Mrs. Ackroyd suspiró, tributo debido a su corazón de madre, mientras sus ojos me observaban con astucia. Yo me preguntaba, hace tantos años que usted es amigo de Roger. Sabemos cuánto aprecia sus opiniones.
La cosa es difícil para mí en mi posición de viuda del pobre Cecil. Verá usted, estoy convencida de que Roger piensa concederle una dote a mi querida Flora, pero todos sabemos que es algo peculiar cuando se trata de dinero. Algo muy común, según he escuchado, entre los magnates de la industria. Me preguntaba, pues, si usted no tendría inconveniente en tantear el terreno. Flora le aprecia tanto. Le consideramos como un antiguo amigo, aunque solo hace 2 años que le conocemos. La elocuencia de Mrs. Ackroyd quedó cortada al abrirse la puerta del salón una vez más. Acogí con placer la interrupción. Me resulta odioso intervenir en los asuntos de otras personas y no tenía la menor intención de hacer preguntas a Ackroyd sobre la dote de Flora. Un minuto más y me hubiera visto en la obligación de decírselo así a Mrs. Ackroyd. ¿Conoce usted al comandante Blunt, doctor? Sí, le conozco. Muchos son los que conocen a Héctor Blunt, cuando menos por referencias. Ha matado más fieras en países salvajes que cualquier otro hombre viviente. Cuando se habla de él, dicen, ah, Blunt. Se refiere al gran cazador, ¿no? Su amistad con Ackroyd no deja de extrañarme, pues ambos hombres no tienen nada en común. Blunt tiene unos 5 años menos que Ackroyd. Se hicieron 2-4 amigos durante su juventud y, aunque sus vidas tomaron rumbos distintos, la amistad perdura. Cada 2 años, poco más o menos, Blunt pasa un par de semanas en Fernley Park, y una inmensa cabeza de animal, adornada de un número asombroso de astas y con una mirada que te congela cuando entras en el vestíbulo, patentiza la duradera amistad. Blunt entró en el cuarto con su paso peculiar, ágil y decidido. Es de estatura mediana y de complexión fuerte y recia. Su rostro tiene el color de la caoba y carece de expresión. Los ojos son grises y dan la impresión de estar vigilando algo que ocurre a mucha distancia. Habla poco y de un modo entrecortado, como si las palabras saliesen de su boca contra su voluntad. Me dijo, con el modo brusco que le es habitual, ¿cómo está usted, Shepard? Y se colocó frente a la chimenea, mirando por encima de nuestras cabezas, como si viera algo muy interesante, allá en Timbuktu. Comandante Blunt, dijo Flora, hábleme de estos objetos africanos. Estoy segura de que los conoce todos. Había oído decir que Blunt era enemigo de las mujeres, pero noté la rapidez con que se reunió con Flora ante la vitrina. Ambos se inclinaron sobre los objetos. Temía que Mrs. Ackroyd volviese a hablar de dotes y me apresuré a hacer algunas observaciones sobre una nueva especie de hortensia. Tenía conocimiento de su existencia porque lo había leído en The Daily Mail aquella mañana. Mrs. Ackroyd no sabía nada de horticultura, pero era de esas mujeres que quieren parecer bien informadas de los tópicos en boga y ella también leía The Daily Mail, así que conversamos animadamente hasta que Ackroyd y su secretario se reunieron con nosotros. Parker anunció de inmediato que la comida estaba servida. Me senté entre Mrs. Ackroyd y Flora. Blunt se encontraba al otro lado de Mrs. Ackroyd y Jeffrey Raymond junto al cazador. La cena no fue alegre. Ackroyd estaba visiblemente preocupado y apenas si probó bocado. Mrs. Ackroyd, Raymond y yo nos encargamos de mantener animada la conversación. Flora parecía afectada por la depresión de su tío y Blunt se mostró tan taciturno como siempre. Después de la comida, Ackroyd deslizó su brazo en mi codo y me llevó a su despacho. En cuanto sirvan el café, no volverán a interrumpirnos, dijo. He dado instrucciones a Raymond para que no nos molesten. Le miré con atención, aunque disimulándolo. Se advertía que estaba bajo la influencia de alguna fuerte excitación. Durante 1 minuto o 2, recorrió la habitación de arriba abajo y, al entrar Parker con la bandeja de café, se dejó caer en un sillón delante del fuego. El despacho era una estancia confortable. Unas estanterías llenas de libros ocupaban una de las paredes. Los sillones eran grandes y tapizados de cuero azul oscuro. Un escritorio de grandes dimensiones se encontraba al lado de la ventana y estaba cubierto de papeles cuidadosamente doblados y archivados. En una mesa redonda había algunas revistas y hojas deportivas. El dolor se ha reproducido después de las comidas estos últimos tiempos, observó Ackroyd, de pasada, al servir el café. Debe usted darme más tabletas de E con acento agudo ese 2-5. Me dio la impresión de que pretendía dejar claro que nuestra conversación era médica y contesté en el mismo sentido. Lo presumía y he traído unas cuantas. Es usted muy amable. Démelas ahora, por favor. Están en mi maletín, en el vestíbulo. Voy a buscarlas. Ackroyd me detuvo. No se moleste, Parker se lo traerá. Traiga el maletín del doctor Parker. Muy bien, señor. Parker se retiró. Yo iba a hablar, pero Ackroyd levantó la mano. Todavía no. Espere. ¿No ve que estoy tan nervioso que apenas puedo contenerme? Tras una breve pausa prosiguió, cerciórese de que esa ventana esté cerrada, ¿quiere? Algo sorprendido, me levanté y me acerqué a la ventana.
No era una ventana de 2 hojas, sino del tipo guillotina. Las pesadas cortinas azules la tapaban, pero estaba abierta por la parte superior. Parker volvió con mi maletín mientras yo permanecía delante de la ventana. Ya está cerrada, anuncié. ¿Herméticamente? Sí, sí. ¿Qué le pasa, Ackroyd? La puerta acababa de cerrarse detrás de Parker o, de lo contrario, yo no habría formulado la pregunta. Ackroyd esperó un minuto antes de contestar. Estoy sufriendo como un condenado, dijo lentamente. No busque esas dichosas tabletas. Solo he hablado de ellas a causa de Parker. Los criados son siempre curiosos. Venga aquí y siéntese. La puerta está cerrada, ¿verdad? Sí, nadie nos oirá. No se preocupe. Shepard, nadie sabe lo que he soportado durante las últimas 24 horas. Todo se ha derrumbado en torno mío y ese asunto de Ralph ha sido la gota que ha hecho desbordar el vaso. Pero no hablemos de eso ahora. Es lo otro, lo otro. No sé qué hacer y debo decidirme pronto. ¿Qué ocurre? Ackroyd permaneció en silencio unos momentos. Parecía no saber cómo empezar. Cuando habló, su pregunta me cogió por sorpresa, pues era lo último que esperaba oír de su boca. Shepard, usted cuidó a Ashley Ferrars durante su última enfermedad, ¿verdad? Sí. Pareció encontrar mayor dificultad aún en formular la siguiente pregunta. ¿No se le ocurrió nunca que le hubiesen envenenado? Guardé silencio durante unos momentos. Decidí entonces explicar lo que sabía. Roger no es como mi hermana Caroline. 2-6. Voy a decirle la verdad, confesé. Entonces no tuve la menor sospecha, pero luego, en fin, lo que me dijo mi hermana me dio que pensar. Desde entonces, no he dejado de darle vueltas. Pero tenga en cuenta que no poseo pruebas. Fue envenenado, afirmó Ackroyd con voz apagada. ¿Por quién? Pregunté inmediatamente. Por su esposa. ¿Cómo lo sabe? Me lo dijo ella. ¿Cuándo? Ayer. Dios mío. Ayer. Me parece que hace 10 años. Esperé un momento y Ackroyd continuó. Verá usted, Shepard, le digo esto confidencialmente. Nadie debe saberlo. Deseo su consejo. No puedo llevar este peso solo. Tal como acabo de decirle, no sé qué debo hacer. Puede usted contármelo todo. No estoy enterado de nada. ¿Cómo es que Mrs. Ferrars le hizo esa confesión? Hace 3 meses, le pedí a Mrs. Ferrars que se casara conmigo. Rehusó, insistí y consintió finalmente, pero no permitió que se hiciera público el compromiso hasta haber transcurrido un año de la muerte de su esposo. Ayer fui a verla, le recordé que hacía 1 año y 3 semanas que su esposo había muerto y que nada se oponía a que hiciéramos público el compromiso. Hacía días que me había fijado en su extraña actitud. De pronto, sin el menor aviso, me lo confesó todo, presa del mayor abatimiento. Habló de su odio hacia su brutal esposo, de su amor por mí y de la horrible solución que encontró. El veneno. Dios mío. Fue un asesinato a sangre fría. Vi la repulsión y el horror reflejados en el rostro de Ackroyd del mismo modo en que debió verlos Mrs. Ferrars. Ackroyd no es de esos enamorados exaltados que lo excusan todo llevados por su pasión. Es un buen ciudadano. Sus profundas convicciones morales y su respeto a la ley le apartaron sin duda de ella en el terrible momento de la revelación. Me lo confesó todo, repitió en voz baja. Había alguien que lo sabía también desde el principio, alguien que la chantajeaba, exigiendo importantes cantidades. Fue esa tensión la que la llevó al borde de la locura. ¿Quién es ese nombre? De pronto surgió ante mis ojos el cuadro de Ralph Patton y de Mrs. Ferrars en íntimo conciliábulo y por un momento sentí un ramalazo de ansiedad. Y sí, pero era imposible. Recordé la franqueza del saludo de Ralph aquella misma tarde. Era absurdo. No quiso decirme su nombre, dijo Ackroyd lentamente. No precisó tampoco que se tratara de un hombre, pero desde luego. Claro, interrumpí. Debe de haber sido un hombre. ¿Sospecha usted de alguien? Por toda respuesta, Ackroyd lanzó un gruñido y se llevó las manos a la cabeza. No puede ser. Me vuelve loco pensar algo así. No, ni siquiera a usted le diré la disparatada sospecha que ha pasado por mi cabeza. No añadiré más que esto. 2-7. Algo que ella me dijo me hizo pensar que la persona en cuestión se encuentra actualmente bajo mi techo, pero es imposible. Debo estar equivocado. ¿Qué le contestó usted? ¿Qué podía decirle? Comprendió, desde luego, el golpe que yo había recibido. Surgió entonces la cuestión de saber cuál era mi deber. Ella acababa de hacerme cómplice suyo de aquel crimen. Se dio cuenta de todo antes que yo, pues estaba anonadado. Me pidió 24 horas de plazo, me hizo prometer que no haría nada hasta transcurridas esas horas y rehusó terminantemente darme el nombre del chantajista que la había estado desangrando. Supongo que temía que fuera a encararme con él y lo descubriera todo. Me dijo que tendría noticias suyas antes de 24 horas.
Dios mío. Le juro, Shepard, que nunca pensé en que pudiera suicidarse. Yo le impulsé a matarse. No, no, no exagere usted las cosas. Usted no es responsable de su muerte. La cuestión es qué voy a hacer. La pobre mujer ha muerto. ¿Por qué resucitar cosas pasadas? Estoy de acuerdo con usted. Pero queda otro asunto. ¿Cómo voy a desenmascarar al rufián que la impulsó a matarse de un modo tan inexorable como si la hubiese matado él mismo? Conocía su primer crimen y veo con acento agudo en ella como un buitre. Ella ha pagado el precio de su delito. ¿Acaso él quedará impune? Comprendo. Usted quiere desenmascararle, pero no debe olvidar que eso daría publicidad al asunto. He pensado en ello. Le he dado 1001 vueltas. Estoy de acuerdo con usted en que el truán ha de recibir un castigo, pero hay que pensar en las consecuencias. Ackroyd se levantó y se paseó por la habitación. Al cabo de unos segundos, se dejó caer nuevamente en una silla. Mire usted, Shepard, dejémoslo así. Si no sabemos nada por ella, no daremos ningún paso. ¿Qué quiere usted decir? Pregunté con curiosidad. Tengo la impresión de que ha dejado un mensaje para mí antes de morir. Meneé la cabeza. ¿Le ha dejado una carta o algún tipo de mensaje? Estoy seguro de que sí, Shepard. Y lo que es más, sospecho que, al escoger la muerte, deseó que se supiera todo, aunque solo fuera para verse vengada del hombre que la llevó a la desesperación. Creo que, de haberla visto entonces, me hubiese dicho su nombre, encargándome que le persiguiera. Me miró fijamente. ¿No cree usted en los presentimientos? Sí, sí, desde luego. Si, como usted dice, se recibiera algo de ella. Callé. La puerta se abrió silenciosamente y Parker entró con una bandeja, en la que había algunas cartas. El correo de la noche, señor, dijo acercando la bandeja a Ackroyd. Después recogió las tazas del café y se alejó. 2-8. Mi atención, alejada por un momento de Ackroyd, volvió a concentrarse en él. Miraba como hipnotizado un sobre azul largo y estrecho. Había dejado caer las otras cartas al suelo. Su letra, dijo en un murmullo. Debió de salir y echarla al correo anoche, antes. Antes. Abrió el sobre y sacó de este una hoja de papel grueso. Levantó la vista rápidamente. ¿Está seguro de haber cerrado la ventana? Segurísimo, dije sorprendido. Porque he tenido toda la noche la extraña sensación de que me vigilaban, de que me espiaban. ¿Qué es eso? Se volvió bruscamente y le imité. A ambos nos había parecido oír un leve ruido en la puerta, como si alguien moviera el pomo. Me puse en pie y abrí la puerta. No había nadie. Son los nervios, murmuró Ackroyd. Desdobló la hoja de papel y leyó en voz baja. Mi amado, mi bien amado Roger. Una vida exige otra, lo comprendo, lo he leído en tu cara esta tarde y estoy tomando el único camino que me queda. Te dejo el encargo de castigar a la persona que ha hecho un infierno de mi vida durante el último año. No he querido decirte antes su nombre, pero pienso escribírtelo ahora. No tengo hijos ni parientes en qué pensar y no temo la publicidad. Si puedes, Roger, querido Roger, perdóname el mal que te quise hacer, puesto que al llegar la hora, no me vi con ánimo para realizar. Ackroyd, con el dedo puesto para doblar la página, se detuvo. Perdóneme, Shepard, dijo con voz temblorosa, pero debo leer esto a solas. Lo escribió para mí personalmente. Guardó la carta en el sobre y lo dejó en la mesa. Más tarde, cuando esté solo. No, grité impulsivamente. Léala ahora. Ackroyd me miró con sorpresa. Dispense me, dije, enrojeciendo. No quise decir que la leyera en voz alta, pero léala mientras estoy aquí. Ackroyd meneó la cabeza. Prefiero esperar. Algún motivo oculto me obligó a insistir. Cuando menos, lea el nombre del culpable. Pero Ackroyd es tosudo. Cuanto más se le insiste para que haga una cosa, menos dispuesto está a dejarse convencer. Todos mis argumentos fueron en vano. Habían entrado el correo a las 9:20. A las 9:10 le dejé con la carta por leer. Vacilé con la mano en el picaporte, mirando hacia atrás y preguntándome si olvidaba algo. No recordé nada. Meneando la cabeza, salí y cerré la puerta. 2:09. Me sobresalté al ver a Parker a mi lado. Parecía cohibido y se me ocurrió que tal vez había estado escuchando detrás de la puerta. Aquel hombre tenía un rostro ancho y grasiento, en el cual brillaban unos ojillos de mirada viva. Mister Ackroyd desea que no se le moleste, dije fríamente. Me ha encargado que se lo dijera. Muy bien, señor. Creí haber oído el timbre. Era una mentira tan burda, que no me tomé la molestia de contestarle. En el vestíbulo, Parker me ayudó a ponerme el abrigo y salí a la calle. La luna se había escondido. La oscuridad era total y reinaba el más profundo silencio.
En el reloj del campanario de la iglesia daban las 9 cuando traspasé la verja de la mansión. Me encaminé a la izquierda, hacia el pueblo, y casi tropiezo con un individuo que se acercaba en la dirección opuesta. ¿Es este el camino de Fernley Park, caballero?, preguntó el desconocido con voz ronca. Le miré. Llevaba un sombrero caído sobre los ojos y el cuello de la americana vuelto hacia arriba. No veía sus facciones, pero parecía ser joven. Su voz era áspera y vulgar. Aquí está la entrada, dije. Gracias, señor. Vaciló y después, sin venir a cuento, añadió, soy forastero, ¿sabe usted? Se alejó y le vi cruzar la verja cuando le seguí con la mirada. Lo más curioso fue que su voz me recordó a la de alguien conocido, pero sin que pudiera precisar quién. 10 minutos después llegaba a casa. Caroline estaba muerta de curiosidad por saber el motivo de mi regreso anticipado. Inventé un relato apropiado de los acontecimientos de la velada con el fin de satisfacer su curiosidad, pero tuve la desagradable impresión de que se daba cuenta del engaño. A las 10 me levanté, bostecé y hablé de irme a la cama. Caroline declaró que haría otro tanto. Era viernes por la noche y los viernes doy cuerda a los relojes de la casa. Lo hice como de costumbre mientras Caroline se cercioraba de que las criadas habían cerrado las puertas. Eran las 10:15 cuando subimos la escalera. Ya casi estaba en el piso superior cuando el teléfono sonó abajo en el vestíbulo. Mrs. Bates, dijo Caroline. Lo suponía, contesté desconsolado. Corrí escaleras abajo y atendí la llamada. ¿Qué? Desde luego. Voy enseguida. Subí corriendo a mi cuarto, recogí mi maletín y puse unos cuantos vendajes suplementarios en el interior. Parker ha telefoneado, le grité a Caroline. Desde Fernley Park. Acaban de encontrar asesinado a Roger Ackroyd. 3-0. Capítulo 5. Crimen. Saqué mi coche en un segundo y me dirigí a Fernley Park. Bajé de un salto y toqué el timbre impaciente. Tardaban en abrirme, volví a llamar. Oí entonces el ruido de la cadena y Parker, impasible como siempre, apareció en el umbral. Le aparté y penetré en el vestíbulo. ¿Dónde está?, pregunté secamente. Dispense, señor. Su amo, Mr. Ackroyd. No se quede mirándome de ese modo, hombre. ¿Ha avisado a la policía? ¿La policía, señor? ¿Ha dicho la policía? Parker me miraba como si viera un aparecido. ¿Qué le pasa, Parker? Sí, como dice usted, su amo ha sido asesinado. Parker lanzó una exclamación ahogada. ¿El amo? ¿Asesinado? Imposible. No me ha telefoneado usted, hace 5 minutos, para decirme que habían encontrado asesinado a Mr. Ackroyd. Yo, señor, de ninguna manera. Jamás se me ocurriría hacer algo así. ¿Quiere usted decir que se trata de una broma de mal gusto? ¿Que no le ha sucedido nada a Mr. Ackroyd? Dispense usted, señor. ¿Ha dado mi nombre la persona que ha telefoneado? Voy a repetirle sus palabras textualmente, el doctor Shepard. Soy Parker, el mayordomo de Fernley Park. ¿Quiere usted venir inmediatamente, señor? Mr. Ackroyd ha sido asesinado. Parker y yo nos miramos, atónitos. Es una broma de muy mal gusto, señor, opinó el mayordomo con voz indignada. Decir semejante cosa. ¿Dónde está Mr. Ackroyd? Creo que sigue en el despacho, señor. Las señoras se han ido a dormir y el comandante Blunt y Mr. Raymond están en la sala del billar. Voy a verle un momento. Sé que no quería que se le molestara, pero esta extraña broma me tiene intranquilo. Quiero comprobar personalmente que está bien. Sí, señor, yo también me siento inquieto. Si no tiene usted inconveniente en que le acompañe hasta la puerta, señor. Claro que no, venga conmigo. 3-1. Salí por la puerta de la derecha y con Parker pisándome los talones, crucé el vestíbulo pequeño, donde una corta escalera lleva al dormitorio de Ackroyd, y llamé a la puerta del despacho. Al no obtener respuesta, di la vuelta al picaporte, pero la puerta estaba cerrada. Permítame, señor, dijo Parker. Con una agilidad insospechada en un hombre de su corpulencia, se dejó caer de rodillas y acercó el ojo a la cerradura. La llave está puesta por dentro, señor, dijo, levantándose. Mr. Ackroyd debió de encerrarse y es posible que se haya dormido. Me incliné y comprobé la exactitud de la aserción de Parker. Está bien, pero, de todos modos, voy a despertar a su amo. No me iré tranquilo a casa hasta saber de sus labios que está sin novedad. Moví el picaporte al tiempo que llamaba, Ackroyd. Ackroyd, abra un momento nada más. Tampoco entonces obtuve respuesta. Miré por encima del hombro. No quisiera sembrar la alarma en la casa, le dije a Parker, vacilando. El mayordomo fue a cerrar la puerta del vestíbulo principal. Así no oirán nada, señor.
La sala del billar se encuentra al otro lado de la casa, al igual que las dependencias y los dormitorios de las señoras. Hice una señal de asentimiento y volví a dar golpes en la puerta, gritando todo lo que pude por el ojo de la cerradura. Soy Shepard. Déjeme entrar. Nada, el silencio más absoluto. No se oía la menor señal de vida al otro lado de la puerta cerrada. Cambié una mirada con Parker. Mire usted, Parker. Voy a echar la puerta abajo o, mejor dicho, vamos a echarla. Yo asumo la responsabilidad. Como usted quiera, señor, dijo el mayordomo algo indeciso. Es preciso. Estoy sumamente inquieto respecto a Mr. Ackroyd. Miré en derredor y cogí una pesada silla de roble que se había en el vestíbulo. Parker la cogió también por uno de sus extremos y avanzamos ambos al asalto. Una, dos y hasta tres veces golpeamos la cerradura con todas nuestras fuerzas. Se dio al tercer embate y entramos tambaleándonos en la habitación. Ackroyd estaba sentado tal como lo había dejado en su sillón, colocado delante del fuego. Tenía la cabeza caída a un lado y, saliendo del cuello de su chaqueta, se veía un objeto de metal brillante y retorcido. Avanzamos hasta encontrarnos a un paso de la inmóvil figura. El mayordomo respiró hondamente y exclamó: apuñalado por la espalda. Horrible. Se enjugó la frente, empapada de sudor con el pañuelo, y alargó la mano hacia el puño de la daga. No toque usted eso, dije rápidamente. Vaya a telefonear enseguida a la policía. Dígales lo que ha ocurrido y avise luego a Mr. Raymond y al comandante Blond. Muy bien, señor. Parker se alejó, siempre enjugándose la frente. 3-2. Hice lo poco que era preciso hacer. Tuve la precaución de no cambiar la posición del cuerpo y de no tocar la daga. No adelantaríamos nada con eso. Hacía ya un buen rato que Ackroyd había muerto. Oí de pronto la voz del joven Raymond, horrorizado e incrédulo. ¿Qué dice usted? Es imposible. ¿Dónde está el doctor? Apareció impetuoso en el umbral de la puerta y entonces se detuvo con el rostro blanco como la cera. Una mano le apartó y Blount entró en el cuarto. Dios mío, exclamó Raymond a sus espaldas. Es cierto. Blount se acercó al cadáver. Me pareció que, al igual que Parker, iba a poner la mano sobre el puño de la daga. Le retuve. No deben tocar nada, expliqué. La policía tiene que verlo todo tal como está ahora. Blount hizo un gesto de asentimiento. Su rostro se mostraba impasible, pero me pareció ver señales de emoción bajo su máscara de entereza. Jeffrey Raymond se había reunido con nosotros y contemplaba el cuerpo por encima del hombro de Blount. Esto es terrible, dijo en voz baja. Había recuperado la compostura, pero cuando se quitó las gafas y las limpió, noté que la mano le temblaba. Supongo que habrá sido un robo, dijo. ¿Por dónde ha entrado el criminal? ¿Por la ventana? ¿Ha desaparecido algo? Se acercó a la mesa. ¿Cree usted que se trata de un robo? Le pregunté ansioso. ¿Qué otra cosa puede ser? Supongo que hay que descartar la idea de un suicidio. Nadie puede apuñalarse de ese modo, afirmé. Se trata de un crimen. Pero, ¿cuál es el motivo? Roger no tenía un solo enemigo en el mundo, señaló Blount en voz baja. Esto es cosa de ladrones, pero ¿qué buscaban? Parece que todo está en su sitio. Echó una ojeada por el cuarto. Raymond continuaba arreglando los papeles de la mesa. No me parece que falte nada y esos cajones no muestran señales de haber sido forzados, observó finalmente el secretario. Es muy misterioso. Blount meneó la cabeza. Hay unas cuantas cartas en el suelo, dijo. 3 o 4 cartas yacían donde Ackroyd las había dejado caer horas antes. Sin embargo, el sobre azul que contenía la carta de Mrs. Ferrars había desaparecido. Me disponía a decirlo cuando se oyó un timbre en el vestíbulo, luego un murmullo confuso de voces y, un minuto después, apareció Parker acompañado de nuestro inspector local y un agente. Buenas noches, caballeros, dijo el inspector. Siento en el alma lo ocurrido. Mr. Ackroyd era una bellísima persona. El mayordomo me dice que se trata de un crimen. No hay posibilidad de que se trate de accidente o suicidio, doctor. En absoluto. 3-3. Ah, mal asunto. Se acercó al cuerpo. ¿Alguien lo ha tocado? Aparte de lo necesario para cerciorarme de que no daba señales de vida, lo cual ha sido fácil, no he tocado el cuerpo para nada. Ah, y todo parece indicar que el criminal ha escapado por el momento. Ahora, haga el favor de explicármelo todo. ¿Quién ha encontrado el cuerpo? Relaté las circunstancias detalladamente. ¿Una llamada telefónica, dice usted? ¿Del mayordomo? Una llamada que no hice, declaró Parker con la mayor seriedad. No me he acercado al teléfono en toda la noche. Los demás pueden corroborar que digo la verdad. Eso es muy extraño. ¿Le pareció que era la voz de Parker, doctor?
No estoy seguro. No me fijé apenas. Creí, desde luego, que se trataba de él. Es natural. Pues bien, usted ha llegado aquí, ha echado la puerta abajo y ha encontrado al pobre Ackroyd tal como está ahora. ¿Cuánto tiempo cree que llevaba muerto, doctor? Media hora, tal vez algo más, declaré. ¿La puerta estaba cerrada por dentro? ¿Y la ventana? Yo mismo la cerré con el pasador a petición de Mr. Ackroyd. El inspector se acercó a la ventana y descorrió las cortinas. Sin embargo, ahora está abierta. En efecto, la parte inferior de la ventana estaba abierta completamente. El inspector sacó del bolsillo una linterna e inspeccionó el alféizar por la parte de fuera. Por aquí es por donde ha entrado y salido, dijo. Miren. La intensa luz de la linterna revelaba claramente unas huellas que parecían hechas por unos zapatos con tacones de goma. Una de las huellas, muy nítida, se dirigía a la casa y otra, un tanto superpuesta a la primera, se alejaba de ella. Claro como el agua, dijo el inspector. ¿Falta algo de valor? Raymond meneó la cabeza. No hemos observado nada. Mr. Ackroyd no guardaba nunca nada de valor en este cuarto. Un hombre encuentra una ventana abierta, entra en la casa, ve a Mr. Ackroyd sentado ahí, tal vez durmiendo, le apuñala por la espalda, pierde la sangre fría y escapa, pero ha dejado huellas muy claras, dedujo el inspector. No será difícil encontrarlo. ¿No han visto forasteros sospechosos por los alrededores? Oh, exclamé de pronto. ¿Qué hay, doctor? He visto un hombre esta noche cuando salía de la casa. Me ha preguntado por dónde se iba a Fernley Park. ¿A qué hora sería? A las 9. El campanario daba las horas cuando cruzaba la verja. ¿Puede usted describírmelo? Lo hice lo mejor que pude. 3-4. El inspector se volvió hacia el mayordomo. ¿Alguien que responda a esas señas ha llamado a la puerta? No, señor. Nadie ha llamado en toda la noche. ¿Y por la puerta trasera? No lo creo posible, señor, pero voy a cerciorarme. Se encaminó hacia la puerta, pero el inspector levantó una mano. No, gracias. Yo haré las preguntas. Pero antes deseo fijar el tiempo con más exactitud. ¿Quién vio a Mr. Ackroyd con vida por última vez y a qué hora? Creo que habré sido yo. Cuando salía, déjeme pensar, a las 9 menos 10 aproximadamente. Me había dicho que no deseaba ser molestado y he transmitido la orden a Parker. Eso mismo, señor, dijo el mayordomo respetuosamente. Mr. Ackroyd estaba vivo a las 9:30, intercaló Raymond, le oí hablar aquí dentro a esa hora. ¿Con quién hablaba? Eso no lo sé. Desde luego, entonces pensé que el doctor Shepard estaba con él. Quería preguntarle algo sobre unos papeles que ocupaban mi atención, pero, cuando escuché voces, recordé su deseo de hablar con el doctor sin ser molestado y lo dejé para otra ocasión. ¿Ahora resulta que el doctor ya se había ido? Asentí. Estaba en casa a las 9:15, concreté. No he vuelto a salir hasta recibir la llamada telefónica. ¿Quién estaría con él a las 9:30? Inquirió el inspector. No era usted, señor. Comandante Blount, le informé. ¿Comandante Héctor Blount? Preguntó el inspector con un tono más respetuoso. Blount se limitó a hacer un brusco movimiento afirmativo. Creo haberle visto aquí en otra ocasión, señor, dijo el inspector. Aquella vez no le reconocí, pero usted estuvo en Fernley Park en mayo del año pasado. En junio, corrigió Blount. Eso es, en junio. Tal como acabo de decir, usted no estaba con Mr. Ackroyd a las 9:30. No le volví a ver después de la cena, señaló. El inspector se volvió de nuevo hacia Raymond. ¿No oyó nada de la conversación, señor? Solo una frase, dijo el secretario. Y suponiendo, como suponía, que era el doctor Shepard quien se encontraba con Mr. Ackroyd, esa frase me pareció extraña. Si no recuerdo mal, las palabras textuales de Mr. Ackroyd fueron estas: las demandas de dinero han sido tan frecuentes últimamente que temo que sea imposible acceder a su petición. Me alejé enseguida, desde luego, de modo que no escuché nada más. Pero me asombró porque el doctor Shepard no pide dinero para él ni para los demás. Manifesté. 3-5. Una petición de dinero, dijo el inspector pensativo. Quizás sea una pista muy interesante. Parker le preguntó al mayordomo de pronto, ¿dice usted que nadie ha entrado por la puerta principal esta noche? Así es, señor. Entonces, cabe suponer que fue Mr. Ackroyd quien hizo entrar a ese forastero. Pero no acabo de entenderlo. El inspector dio la sensación de soñar despierto durante unos instantes. Una cosa está clara, dijo cuando por fin salió de su ensimismamiento. Mr. Ackroyd gozaba de buena salud a las 9:30. Esta es la última hora, según sabemos, que aún vivía. Parker tosió levemente, lo que hizo atraer de nuevo la mirada del inspector sobre su persona. Dispense usted, señor.
Miss Flora le ha visto después de esa hora. ¿Miss Flora? Sí, señor, a eso de las 10 menos cuarto. Después de verle me ha dicho que Mr. Ackroyd no quería ser molestado esta noche. Mr. Ackroyd la había enviado a darle este recado. No exactamente, señor. Yo iba a entrar una bandeja con el whisky y la soda, cuando Miss Flora, que salía de este cuarto, me ha detenido para decirme que su tío no quería que se le molestara. El inspector miró al mayordomo con más atención de la que le había prestado hasta ese momento. A usted ya le habían avisado que Mr. Ackroyd quería estar solo, ¿verdad? Parker empezó a tartamudear y las manos le temblaron. Sí, señor, es verdad, señor. Sin embargo, se proponía entrar. No me acordaba, señor. Yo traigo siempre el whisky a esa hora y pregunto si Mr. Ackroyd no desea nada más y he creído. En fin, hacía como siempre. Entonces fue cuando empecé a darme cuenta de que Parker era presa de una agitación muy sospechosa. Temblaba como un azogado. Ejem, es preciso que vea a Miss Ackroyd de inmediato, ordenó el inspector. De momento dejaremos este cuarto como está y volveré en cuanto sepa lo que ella tenga que decirme. La única precaución que voy a tomar es cerrar la ventana. Después de esto, salió al vestíbulo y le seguimos. Se detuvo un momento para mirar hacia la pequeña escalera y habló por encima del hombro a la gente. Jones, usted se queda aquí. No deje entrar a nadie en este cuarto. Dispense, señor, intervino Parker cortésmente, pero si cierra la puerta que da al vestíbulo central, nadie podrá entrar en esta parte de la casa. Esta escalera tan solo lleva al dormitorio y al cuarto de baño de Mr. Ackroyd. No hay comunicación alguna con el resto de la casa. Hace años había una puerta, pero Mr. Ackroyd la hizo tapiar. Le gustaba saber que sus habitaciones eran completamente privadas. 3-6. Para dejar las cosas claras y ubicar el escenario de los hechos, he incluido un bosquejo del ala derecha de la casa. La escalera pequeña conduce, como explicó Parker, a un gran dormitorio. Son dos dormitorios convertidos en uno, un cuarto de baño y un lavabo. El inspector estudió la disposición de la casa con una sola mirada. Salimos al vestíbulo. Cerró la puerta y se guardó la llave en un bolsillo. Dio instrucciones a la gente en voz baja y este se alejó. Tenemos que ocuparnos de esas huellas que hemos descubierto, explicó el inspector. Pero, ante todo, deseo hablar con Miss Ackroyd. Es la última persona que ha visto al difunto con vida. ¿Está enterada de lo sucedido? Raymond meneó la cabeza. Pues bien, es conveniente no decírselo de inmediato. Contestará mejor a mis preguntas si ignora la suerte de su tío. Dígale que han robado y pregúntele si tendría la bondad de vestirse y bajar para contestar a unas cuantas preguntas. Raymond subió deprisa las escaleras para cumplir el encargo. Miss Ackroyd bajará dentro de un minuto, dijo al volver. Le he dicho lo que usted me ha sugerido. Antes de que transcurriesen 5 minutos, Flora bajó las escaleras. Llevaba un kimono de seda color de rosa y parecía ansiosa y excitada. El inspector se adelantó. 3-7. Buenas noches, Miss Ackroyd, dijo cortésmente, alguien ha intentado robarles y deseamos que nos ayude. ¿Este cuarto es el del billar? Entre usted y siéntese. Flora se sentó muy compuesta en el ancho diván que corría a lo largo de la pared y miró al inspector. No acierto a comprender. ¿Qué es lo que han robado? ¿Qué desea usted que le diga? Verá usted, Miss Ackroyd, Parker dice que usted ha salido del despacho de su tío a las 10 menos cuarto, más o menos. ¿Es eso cierto? Absolutamente cierto. Fui a darle las buenas noches. ¿La hora es exacta? No puedo decírselo con exactitud. Tal vez un poco más tarde. ¿Su tío estaba solo o alguien le acompañaba? Estaba solo. El doctor Shepard se había ido. ¿Se fijó usted en la ventana? ¿Estaba abierta o cerrada? No puedo asegurarlo. Las cortinas estaban corridas. Exactamente. ¿Su tío parecía tranquilo y normal? Diría que sí. ¿Tendría usted la bondad de decirnos con precisión cómo se desarrolló la escena? Flora calló un momento, como si recapacitara. Entré diciendo, buenas noches, tío. Me voy a la cama. Estoy cansada. Él profirió una especie de gruñido y me acerqué para besarle. Después dijo algo respecto a mi vestido, que le parecía bonito, y añadió que me fuera enseguida, porque tenía trabajo. Entonces, me retiré. ¿No le dijo nada en particular para que no le molestaran? Sí, olvidaba decirlo. Me rogó. Dile a Parker que no quiero nada más esta noche y que no venga a molestarme. Encontré a Parker delante de la puerta y le transmití el recado de mi tío. Bien, dijo el inspector. ¿No quiere usted decirme qué es lo que han robado? No estamos seguros, contestó el inspector, vacilando. Una mirada de alarma transformó el rostro de la muchacha, que se puso en pie de un salto. ¿Qué pasa? Usted está escondiéndome algo.
Blonde se interpuso entre ella y el inspector con su flema habitual. Flora alargó ligeramente una mano que Blonde cogió entre las suyas, acariciándola como si fuera la de un niño, y la joven se volvió hacia él como si algo en su actitud y su severidad le prometiese consuelo y amparo. Es una mala noticia, Flora, dijo, despacio. Una mala noticia para todos nosotros. Su tío Roger. Sí. Será un golpe para usted. El pobre Roger ha muerto. 3-8. Flora se alejó de él con los ojos dilatados por el horror. ¿Cuándo? Murmuró. Muy poco después de que usted le dejara, creo, dijo Blonde con tono grave. Flora levantó una mano hasta su garganta, lanzó un leve grito y me apresuré a sujetarla al ver que caía. Se había desmayado y la llevé arriba con Blonde, que me ayudó a colocarla en su cama. Entonces fui a despertar a Mrs. Ackroyd y a comunicarle la noticia. Flora no tardó en volver en sí y la llevé con su madre, dejando bien claras mis instrucciones para cuidarla. Bajé entonces a reunirme con los demás. 3-9. Capítulo 6. La daga tunecina. Encontré al inspector cuando salía por la puerta que comunicaba con la cocina. ¿Cómo se encuentra la muchacha, doctor? Ha vuelto en sí y su madre la acompaña. Muy bien. He preguntado a los criados y todos declaran que nadie se ha presentado en la puerta trasera esta noche. Su descripción de aquel desconocido es demasiado vaga. ¿No puede usted decirnos algo más concreto? Me temo que no, dije a mi pesar. La noche era oscura y ese sujeto llevaba el cuello de la chaqueta subido hasta las orejas y el sombrero encasquetado hasta los ojos. Hamra, farfulló el inspector. Podría haberlo hecho para esconder sus facciones. ¿Está usted seguro de que no se trata de alguien que conoce? Contesté que no, pero con menos decisión de la que hubiera deseado. Recordé mi impresión de que la voz del forastero no me era del todo desconocida. Se lo comenté inmediatamente al inspector. ¿Dice usted que era una voz áspera, de hombre sin educación? Convine en ello, pero se me ocurrió que la aspereza era tal vez exagerada. Si, como el inspector sospechaba, aquel hombre deseaba esconder su rostro, de igual modo trataría de disfrazar su voz. ¿Quiere usted acompañarme al despacho, doctor? Hay una o dos cosas que deseo preguntarle. Asentí. El inspector Davis abrió la puerta del vestíbulo, la franqueamos y volvió a cerrarla. No queremos que se nos moleste, comentó muy serio, y tampoco que nos oigan. ¿Qué es eso del chantaje? Chantaje, exclamé asombrado. ¿Acaso es fruto de la imaginación de Parker o hay algo de verdad en ello? Si Parker ha oído hablar de chantaje, manifesté lentamente, debe de haber sido desde detrás de esta puerta, con el oído pegado al ojo de la cerradura. Davis asintió. Muy probable. Verá usted, he indagado lo que Parker ha hecho esta noche. Para serle franco, no me gusta su actitud. Creo que sabe algo y cuando he empezado a preguntarle a fondo, me ha contado esa historia del chantaje. Tomé una decisión instantánea. Me alegro de que usted haya suscitado el tema. No sabía qué hacer, si hablar ahora o esperar una ocasión más favorable. He decidido decírselo todo ahora. ¿Qué le parece? 4-0. Sin más dilaciones, le conté lo sucedido aquella noche, tal como acabo de relatarlo en estas páginas. El inspector escuchó con muchísima atención, intercalando de vez en cuando alguna pregunta. Es una de las historias más extraordinarias que he oído, opinó cuando terminé. ¿Dice usted que la carta ha desaparecido? Malo, muy malo. Nos lleva a lo que andábamos buscando, un motivo para el crimen. Lo entiendo perfectamente. ¿Dice usted que Mr. Ackroyd le confió sus sospechas de que alguien de la casa estaba complicado en el asunto? Esa es una expresión bastante ambigua. ¿No cree usted que Parker puede ser el hombre que buscamos? Eso parece. Es indudable que estaba escuchando detrás de la puerta cuando usted salió. Más tarde, Miss Ackroyd le encuentra dispuesto a entrar en el despacho. Digamos que lo intenta de nuevo cuando ella se aleja. Apuñala a Ackroyd, cierra la puerta por dentro, abre la ventana y sale. Después vuelve a entrar por la puerta lateral que ha dejado abierta. ¿Qué le parece? Hay algo que se opone a esta teoría. Si Ackroyd hubiese continuado la lectura de esa carta después de retirarme, como era su intención, no creo que hubiera permanecido una hora allí sentado reflexionando. Habría llamado a Parker inmediatamente, acusándole en el acto y armando un magnífico escándalo. Recuerde que Ackroyd era un hombre de temperamento colérico. Tal vez no haya tenido tiempo de continuar leyendo la carta enseguida, sugirió el inspector. Sabemos que alguien estaba con él a las 9:30. Si se presentó en cuanto usted se marchó y después Miss Ackroyd entró en el despacho para darle las buenas noches, su tío no pudo reanudar la lectura de la carta hasta cerca de las 10. ¿Y la llamada telefónica? Parker la habrá realizado, tal vez antes de pensar en la puerta cerrada y la ventana abierta.
Luego habrá cambiado de idea o se habrá apoderado de él el pánico y habrá decidido negarlo. ¿Puede usted estar seguro de que eso es lo que ha sucedido? ¿Usted cree? Dije en tono de duda. De todos modos, rastrearemos la llamada a través de la central telefónica. Si se efectuó desde esta casa, no veo cómo otra persona, que no fuera él mismo, pudo hacerla. Lo que nos lleva al mayordomo, pero cálleselo. No conviene alarmarle hasta que tengamos más pruebas. Cuidaré de que no se escape. Mientras tanto, vamos a dedicarnos al misterioso forastero. Se levantó de la silla y se acercó a la figura inmóvil que yacía en el sillón. El arma debería darnos una pista, observó. Es algo fuera de lo corriente, una antigüedad, según parece. Se inclinó para estudiar el mango con atención y le oí dar un gruñido de satisfacción. Luego, cogió con todo cuidado el arma más abajo del mango y, sin tocar la empuñadura, sacó la hoja de la herida y la dejó en un jarro de porcelana que adornaba la repisa de la chimenea. Una verdadera obra de arte. No debe de haber muchas como esta en los alrededores. 4:1. Era en verdad muy hermosa. La hoja era delgada y el puño delicadamente trabajado, compuesto de metales engarzados con un dibujo muy curioso. El inspector tocó el filo con un dedo e hizo una mueca significativa. Caramba, exclamó, una criatura seria capaz de introducirla en el cuerpo de un hombre con la misma facilidad con que se corta un trozo de mantequilla. Es un juguete peligroso. ¿Puedo examinar el cuerpo detenidamente? Pregunté. Hágalo. Procedí a un examen exhaustivo. ¿Y bien, qué me dice? Inquirió el inspector cuando terminé. Le ahorraré el lenguaje técnico. Lo dejaremos para la encuesta. El golpe ha sido asestado con la mano derecha de un hombre que estaba de pie detrás de la víctima y la muerte ha debido de ser instantánea. A juzgar por la expresión del rostro del muerto, es de presumir que el ataque fue inesperado. Tal vez ha muerto sin saber quién le atacaba. Los mayordomos acostumbran a caminar como gatos, dijo el inspector. No habrá mucho misterio en este crimen. Mire usted la empuñadura de esta daga. La miré. No las verá usted, bajó el tono de voz, pero yo sí. Huellas dactilares. Se alejó unos pasos para comprobar el efecto de sus palabras. Sí, admití, lo suponía. No veo por qué se debe suponer que carezco de toda inteligencia. Leo historias de detectives, los periódicos y soy un hombre de regular habilidad. Si hubiera habido huellas de los dedos de un pie en el puño de una daga, eso hubiera sido muy distinto y yo habría demostrado gran sorpresa y temor. Me parece que el inspector sintió contrariedad al ver que rehusaba dejarme impresionar. Cogió el jarro de porcelana y me invitó a acompañarle a la sala del billar. A ver si Mr. Raymond puede decirnos algo respecto a esta daga, explicó. Cerró la puerta y nos encaminamos a la sala del billar, donde encontramos a Raymond. El inspector le enseñó el arma. ¿No ha visto usted nunca esto antes de ahora? Creo que el comandante Blount se lo regaló a Mr. Ackroyd. Procede de Marruecos, un momento, no, de Túnez. ¿Es el arma del crimen? Es extraordinario. Parece imposible. Sin embargo, es muy difícil que haya dos dagas iguales. ¿Puedo ir a buscar al comandante Blount? Sin esperar la contestación, se alejó a la carrera. Simpático muchacho, dijo el inspector. Parece honrado e ingenuo. Asentí. Durante los 2 años que Jeffrey había sido secretario de Ackroyd no le había visto nunca de mal humor. Además, sabía que se había mostrado siempre muy eficiente. Al cabo de unos minutos, Raymond volvió acompañado de Blond. Tenía razón, explicó Raymond con voz excitada. Es la daga tunecina. El comandante no la ha visto todavía, objetó el inspector. 4-2. Me fijé en ella al entrar en el despacho, dijo el aludido. ¿La ha reconocido usted? Blond asintió. No ha dicho usted nada, añadió el inspector suspicaz. El momento no era apropiado. Es peligroso decir según qué cosas en el momento inoportuno. Sostuvo la mirada del inspector con serenidad. El policía le ofreció el arma. ¿Está usted seguro, señor? ¿Reconoce usted esta daga? Absolutamente. No me cabe la menor duda. ¿Dónde solían guardar esta antigüedad? ¿Puede usted decírmelo? El secretario fue el que contestó. En el salón, en la vitrina para la plata. ¿Qué? Exclamé. Los demás me miraron. Diga, doctor, me alentó el inspector. No es nada. Sí, doctor, repitió el inspector con más ánimo. Un detalle, expliqué como excusándome. Cuando llegué anoche para cenar, oí el ruido de la tapa de esa vitrina que se cerraba en el salón. Advertí mucho escepticismo y cierta duda en la expresión del inspector. ¿Cómo sabe usted que se trataba de la vitrina? Me vi obligado a explicárselo en detalle, operación larga y aburrida, que hubiera preferido no tener que realizar. El inspector me escuchó con atención hasta que concluí.
¿Estaba en su sitio la daga cuando usted miró el contenido del mueble? No lo sé, no me fijé, pero, desde luego, es posible que estuviera. Lo mejor será llamar al ama de llaves, observó el inspector mientras pulsaba el timbre. Pocos minutos después, Miss Russell, a la que Parker había ido a buscar, entró en la estancia. No creo haberme acercado a la vitrina, dijo cuando el inspector le hizo la pregunta. He echado una mirada a las flores. Ah, sí, ahora me acuerdo. La vitrina estaba abierta cuando debía estar cerrada y bajé la tapa. Miró al inspector con aire de reto. Comprendo. ¿Puede usted decirme si esta daga estaba en su sitio entonces? Miss Russell miró el arma con serenidad. No puedo asegurarlo. No me entretuve mirando. Sabía que la familia iba a bajar de un momento a otro y deseaba salir de allí. Gracias, dijo el inspector. Hubo un leve titubeo en su voz, como si deseara hacerle nuevas preguntas, pero Miss Russell interpretó las palabras como si fueran de despedida y salió del cuarto. 4-3. Una señora de armas tomar, ¿no? Comentó el inspector. Vamos a ver. Esa vitrina se encuentra frente a una de las ventanas, ¿verdad, doctor? Raymond contestó por mí. Sí, la de la izquierda. ¿Y la ventana estaba abierta? Ambas, completamente. Bueno, no creo necesario ahondar más en la cuestión de momento. Alguien pudo coger esa daga cuando quiso y ahora no es prioritario saber exactamente cuándo lo hizo. Volveré durante la mañana con el jefe de policía, Mr. Raymond. Hasta entonces conservaré la llave de esa puerta. Quiero que el coronel Melrose lo vea todo tal cual. Sé que está cenando al otro lado del condado y que pasará la noche fuera. Vimos al inspector apoderarse del jarro. Tendré que envolver esto con cuidado, comentó. Será una prueba importante en más de un sentido. Pocos minutos después, al salir de la sala del billar con Raymond, este soltó una risita divertida. Noté la presión de su mano en mi brazo y seguí la dirección de su mirada. El inspector Davis parecía solicitar la opinión de Parker sobre un pequeño diario de bolsillo. Un poco obvio, murmuró mi compañero. De modo que Parker resulta sospechoso. Vamos a proporcionar al inspector unas muestras de nuestras huellas digitales. Cogió 2 tarjetas del tarjetero, las limpió con su pañuelo de seda, me alargó una y se quedó con la otra. Luego, con una alegre mueca, las entregó al inspector de policía. Souvenirs. Número 1, Dr. Shepard. Número 2, mi humilde persona. Mañana por la mañana tendrá otra del comandante Blond. La juventud es esencialmente alegre y despreocupada. Ni el brutal asesinato de su amigo y patrón consiguió entristecer a Jeffrey por mucho tiempo. Tal vez sea preferible esa conducta. Lo ignoro, pues hace mucho tiempo que he perdido mi poder de reacción. Era muy tarde cuando regresé y esperaba que Caroline se hubiera ido a la cama. Podía haber adivinado que no, conociéndola como la conozco. Me había preparado una taza de chocolate, que me sirvió muy caliente y, mientras lo bebía, me sonsocó toda la historia de la velada. No mencionó el chantaje y me limité a darle los detalles del crimen. La policía sospecha de Parker, dije, poniéndome en pie para irme a la cama. Todo parece indicar que es el culpable. Parker, exclamó mi hermana. ¡Qué desatino! Ese inspector debe de ser un tonto. Parker, no digas sandeces. Tras esa oscura declaración nos fuimos a descansar. 4-4. Capítulo 7. Me entero de la profesión de mi vecino. Al día siguiente hice mis visitas a marchas forzadas. Mi excusa era que no tenía casos graves que atender. Al regresar, Caroline salió a recibirme al vestíbulo. Flora Ackroyd está aquí, susurró, excitada. Caroline se dirigió hacia nuestra pequeña sala de estar y yo la seguí. ¿Qué? Disimulé mi sorpresa a duras penas. Está ansiosa por verte y hace media hora que espera. Flora estaba sentada en el sofá, al lado de la ventana de nuestro saloncito. Vestida de negro, se retorcía las manos nerviosamente. Al ver su rostro, me sentí conmovido. Estaba blanca como el papel, pero cuando habló lo hizo con la misma serenidad y decisión de costumbre. Doctor Shepard, he venido a pedirle que me ayude. Desde luego, cuente con ello, querida. Contestó Caroline. No creo que Flora deseara la presencia de mi hermana durante nuestra entrevista. Estoy seguro de que hubiera preferido hablarme a solas, pero también deseaba no perder tiempo e hizo de tripas corazón. Deseo que me acompañe a Delarches. A Delarches, exclamé, sorprendido. ¿Para ver a ese extraño vecino? Preguntó Caroline. Sí, ya saben ustedes quién es, ¿verdad? Creemos que se trata de un peluquero jubilado, le comenté. Los ojos azules de Flora se abrieron desmesuradamente. Pero si es Hercule Poirot, ya sabe usted a quién me refiero. El detective privado. Dicen que ha hecho cosas maravillosas, como los detectives de las novelas.
Se retiró hace un año y ha venido a vivir aquí. Mi tío sabía quién era, pero prometió no decirlo a nadie, porque Monsieur Poirot deseaba vivir con tranquilidad sin que la gente le molestara. Así que esa es su profesión. ¿Habrá oído usted hablar de él? Soy un viejo fósil, a tenor de lo que dice Caroline. Pero sí, he oído hablar de él. Es extraordinario, exclamó Caroline. Ignoro a qué se refería, tal vez a sus intentos fallidos por descubrir su identidad. ¿Quiere usted ir a verle? Pregunté. ¿Por qué? Para que investigue este crimen, desde luego, dijo Caroline bruscamente, no seas estúpido, James. 4 o 5. No soy estúpido, pero Caroline no siempre comprende a qué me refiero. ¿No tiene usted confianza en el inspector Davis? Continué. Claro que no, exclamó Caroline. Yo tampoco. Parecía como si el muerto fuera el tío de Caroline. ¿Cómo sabe usted que aceptará el caso? Recuerde que se ha retirado de su actividad. Ahí está la dificultad, contestó Flora. Debo persuadirle. ¿Está usted segura de obrar bien? Añadí. Desde luego que sí, exclamó mi hermana. La acompañaré yo si quiere. Prefiero que sea el doctor el que me acompañe, si a usted no le importa, Miss Shepherd, rogó Flora. Evidentemente, la muchacha conocía la importancia de ir al grano en ciertas ocasiones. Con Caroline, cualquier alusión encubierta hubiera resultado inútil. Verá usted, explicó, empleando el tacto después de la franqueza, Mr. Shepherd es médico, ha descubierto el cuerpo y podrá dar toda clase de detalles a Monsieur Poirot. Comprendo, asintió Caroline a regañadientes. Me pasee con acento agudo un par de veces por la sala. Flora, déjese guiar por mí. Le aconsejo que no meta a ese detective en el caso. Flora se levantó de un salto y sus mejillas se arrebolaron. Sé por qué lo dice usted, exclamó. Pero, precisamente por ese motivo, estoy ansiosa por ir a verle. Usted tiene miedo, pero yo no, conozco a Ralph mejor que usted. Ralph, dijo Caroline. ¿Qué tiene Ralph que ver con todo esto? Ninguno de los dos le hicimos caso. Ralph quizás sea débil, continuó Flora. Puede haber cometido locuras en el pasado, incluso cosas malvadas, pero no mataría a nadie. No, no, exclamé, no he pensado nunca en él. Entonces, preguntó Flora, ¿por qué fue usted al Treeborns anoche al volver a su casa, después de encontrar el cuerpo de mi tío? Callé momentáneamente. Esperaba que mi visita hubiese pasado inadvertida. ¿Cómo lo sabe usted? Repliqué al cabo de unos segundos. He ido a la posada esta mañana, dijo Flora. Los criados me han dicho que Ralph estaba allí. La interrumpí. ¿Ignoraba usted que estuviera en King Sabbath? Sí, y he quedado muy sorprendida cuando en la posada he preguntado por él. Supongo que me han contado lo mismo que a usted anoche, es decir, que salió a eso de las 9 y... No volvió. Sus ojos me miraron desafiantes y como si contestara algo que viera en los míos, exclamó. 4 o 6. ¿Y por qué no puede haber ido? ¿Dónde le haya dado la gana? ¿Quizás haya regresado a Londres? ¿Dejando su equipaje en la posada? Pregunté con tacto. Flora dio una ligera patada en el suelo. Tanto da, pero tiene que haber una explicación plausible. ¿Por eso desea usted ver a Hercule Poirot? ¿No es preferible dejar las cosas como están? La policía no sospecha de Ralph en lo más mínimo, recuérdelo. Trabajan en otra dirección. Pero si precisamente sospechan de él, exclamó la muchacha. Un hombre ha llegado esta mañana a Cranchester, un tal inspector Raglan, un individuo horrible, de mirada astuta y modales suntuosos. He sabido que ha estado en el Treeborns esta mañana antes que yo. Me han explicado su visita y las preguntas que ha hecho. Debe de creer que Ralph es el culpable. Si es así, la opinión ha cambiado desde anoche, dije lentamente. ¿No cree en la teoría de que Parker es el criminal? Claro, Parker, dijo mi hermana con un bufido. Flora dio un paso adelante y puso una mano sobre mi hombro. Doctor Shepard, vamos inmediatamente a ver a ese Monsieur Poirot. Él descubrirá la verdad. Mi querida Flora, dije con suavidad, cubriendo su mano con la mía. ¿Está usted segura de que es la verdad lo que deseamos? La muchacha me miró, inclinando la cabeza gravemente. Usted no está seguro, pero yo sí. Conozco a Ralph mejor que usted. Está claro que él no lo ha hecho, afirmó Caroline, que había conseguido guardar silencio a duras penas. Ralph puede ser extravagante, pero es un buen muchacho. Sus modales son perfectos. Deseaba decirle a Caroline que un buen número de asesinos poseen modales irreprochables, pero la presencia de Flora me contuvo. Puesto que la muchacha estaba decidida, me veía obligado a complacerla y nos pusimos en camino de inmediato antes de que mi hermana nos largara algún otro pronunciamiento de los suyos que comenzaban con sus palabras favoritas, desde luego.
Una anciana, cuya cabeza desaparecía bajo un inmenso gorro bretón, nos anunció que Poirot estaba en casa. Nos introdujo en un salón pulcro y ordenado y, al cabo de unos minutos de espera, mi amigo de la víspera se presentó ante nosotros. Monsieur le docteur, dijo sonriente. Mademoiselle. Se inclinó ante Flora. Tal vez haya oído usted hablar, dije, de la tragedia de anoche. Su rostro adquirió cierta gravedad. Sí, estoy enterado. Algo horrible. Le expreso mi más sentido pésame, Mademoiselle Ackroyd. ¿En qué puedo servirles? Miss Ackroyd desea que usted. Comencé. Encuentre al asesino, terminó Flora con voz vibrante. Comprendo. Pero la policía se encargará de ello, ¿verdad? 4 o 7. Pueden equivocarse, dijo Flora. Están a punto de cometer un error, según creo. Por favor, Monsieur Poirot, ¿no quiere usted ayudarnos? Si es cuestión de dinero. Poirot levantó la mano. No hablemos de eso, se lo ruego, mademoiselle. No es que no me interese el dinero. Por un segundo apareció un brillo en sus ojos. El dinero significa mucho para mí, ahora y siempre. Pero quiero que entienda claramente que, si me meto en este asunto, lo llevaré hasta el final. Un buen perro no pierde jamás un rastro, recuérdelo. Tal vez después de estas palabras desee dejar el asunto al cuidado de la policía local. Quiero saber la verdad, dijo Flora, mirándole a los ojos. ¿Toda la verdad? Toda la verdad. Entonces acepto, y espero que no le pesará haber pronunciado estas palabras. Ahora, deme los detalles. El doctor Shepard lo hará mejor que yo. Empecé una cuidadosa narración, incluyendo en la misma todos los hechos que acabo de relatar. Poirot escuchaba con atención, intercalando una pregunta de vez en cuando, pero casi siempre en silencio, con los ojos fijos en el techo. Terminé mi historia con la partida del inspector y la mía de Fernley Park la noche anterior. Ahora, exigió Flora cuando concluí, dígale lo de Ralph. Vacilé, pero su mirada imperiosa me instó a complacerla. Cuando anoche regresó a su casa, fue primero al Three Boars. Preguntó Poirot, cuando acabé mi relato. ¿Por qué? Me detuve un momento para escoger mis palabras con cuidado. Pensé que alguien debía informarle de la muerte de su tío. Después de salir de Fernley Park, se me ocurrió que posiblemente nadie, aparte de mí y de Mr. Ackroyd, estaba enterado de su presencia en el pueblo. Poirot asintió. ¿Fue ese el único motivo que le llevó allí? El único, afirmé tajante. No era para. ¿Cómo lo diría? ¿Tranquilizarse usted respecto a Genome? ¿Tranquilizarme? Creo, Monsieur le Docteur, que usted comprende muy bien lo que quiero decir, aunque pretenda lo contrario. Creo que hubiera sido un alivio para usted descubrir que el capitán Patton no se había movido de la posada en toda la noche. Nada de eso, manifesté con un tono concluyente. El detective me miró mientras movía la cabeza con expresión seria. No tiene usted en mí la misma confianza que Miss Flora. Pero no importa. Lo que tenemos que estudiar es esto. El capitán Patton ha desaparecido en 4-8. Circunstancias que requieren una explicación. No voy a ocultarles que el asunto me parece grave. Sin embargo, puede haber una explicación muy sencilla. Es lo que yo digo. Exclamó Flora ansiosa. Poirot no dijo nada más sobre ese punto. En cambio, propuso una visita inmediata a la policía local. Consideró preferible que Flora regresara a su casa y que yo la acompañase para presentarle al funcionario encargado del caso. Así lo hicimos. Encontramos al inspector Davis frente a la comisaría. Daba la sensación de estar preocupado. Le acompañaba el coronel Melrose, jefe de policía y otro hombre en quien, después de la descripción de Flora que lo trató de comadreja, no me fue difícil reconocer al inspector Raglan, de Cranchester. Conozco bastante bien a Melrose y le presenté a Poirot, explicándole la situación. El jefe de policía pareció ofendido y el inspector Raglan torció visiblemente el gesto. Sin embargo, Davis exteriorizó un sentimiento de satisfacción al ver reflejada en los rostros de sus superiores la contrariedad. El caso va a ser claro como el agua, dijo Raglan. No hay ninguna necesidad de que los aficionados vengan a entrometerse. Cualquier hombre un poco listo podía haberse dado cuenta de la situación anoche y no habríamos perdido 12 horas. Lanzó una mirada vengativa al pobre Davis, que la recibió impávido. La familia de Mr. Ackroyd debe, desde luego, hacer lo que crea conveniente, opinó Melrose. Pero no podemos permitir que las investigaciones oficiales se vean entorpecidas de ningún modo. Conozco, desde luego, la gran reputación de Mr. Poirot, añadió en tono cortés. Por desgracia, la policía no puede hacerse propaganda, se lamentó Raglan. Poirot fue quien salvó la situación. Es cierto que me he retirado del mundo. No tenía intención de volver a cuidarme de ningún caso y temo, por encima de todo, la publicidad. Debo rogarles que, en caso de que logre contribuir a la solución del misterio, no se mencione mi nombre.
La expresión del inspector Raglan se suavizó ligeramente. He oído hablar de sus notables éxitos, observó el coronel más amablemente. He tenido gratas experiencias, dijo Poirot, pero la mayoría de mis éxitos los he logrado con ayuda de la policía. Admiro a la policía inglesa. Si el inspector Raglan me permite asistirle, me sentiré, a la vez, honrado y halagado. La actitud del inspector se hizo aún más conciliadora. El coronel Melrose me llevó a una parte. Según he oído decir, ese individuo ha hecho cosas notables, murmuró. Desde luego, no deseamos tener que llamar a Scotland Yard. Raglan da la impresión de estar seguro de sí mismo, pero no sé si estoy por completo de acuerdo con sus teorías. Verá usted, yo conozco a las partes interesadas mejor que él. Ese hombre no parece buscar la gloria, ¿verdad? ¿Trabajaría con nosotros sin querer ocupar el primer puesto? A la mayor gloria del inspector Raglan. Contesté solemne. 4-9. Bien, bien, asintió Melrose. Se dirigió al detective. Mr. Poirot, vamos a ponerle al corriente de los últimos detalles del caso. Gracias. Mi amigo, el doctor Shepard, mencionó que las sospechas recaían en el mayordomo. Pamplinas, dijo Raglan al instante. Todos los criados de la clase alta son tan susceptibles que obran de un modo sospechoso sin motivo alguno. ¿Las huellas dactilares? Pregunté. No se parecen en nada a las de Parker. Sonrió levemente y añadió, ni a las suyas ni a las de Mr. Raymond tampoco. ¿Qué me dicen de las del capitán Patton? Preguntó Poirot. Despertó en mí cierta admiración secreta por su manera de coger el toro por los cuernos y vi asomar una mirada de respeto en los ojos del inspector. Veo que no deja usted que la hierba le crezca bajo los pies, Mr. Poirot. Será un verdadero placer trabajar con usted. Tomaremos las huellas dactilares de ese joven en cuanto le pongamos las manos encima. Creo que va por mal camino, inspector, señaló el coronel, un poco mosqueado. Conozco a Ralph Patton desde que era un chiquillo. No llegaría nunca al asesinato. Tal vez no, repuso el inspector con voz serena. ¿Qué pruebas hay contra él? Inquirí. Anoche salió a las 9. Se le vio en los alrededores de Fernley Park a eso de las 9:30. Desde entonces ha desaparecido. Creemos que se encuentra en una difícil situación pecuniaria. Tengo aquí un par de sus zapatos, zapatos con tacones de goma. Tenía dos pares casi exactamente iguales. Voy a compararlos ahora con las huellas. La policía se ocupa de que nadie las toque. Vamos allá enseguida, dijo el coronel. Usted y Mr. Poirot nos acompañarán, ¿verdad? Aceptamos y subimos todos al automóvil del coronel. El inspector estaba tan ansioso por comparar inmediatamente las huellas, que pidió que le dejáramos bajar ante el cobertizo de la entrada. A medio camino entre este y la casa, un sendero lleva a la terraza y a la ventana del despacho de Ackroyd. ¿Quiere usted ir con el inspector, Mr. Poirot? Preguntó el jefe de policía. ¿O prefiere examinar el despacho? Poirot escogió esto último. Parker nos abrió la puerta. Estaba sereno y se mostró sumamente respetuoso. Parecía haberse repuesto del pánico de la noche anterior. El coronel sacó una llave de su bolsillo, abrió la puerta del pequeño vestíbulo y entramos en el despacho. Excepto el cuerpo, que ya se lo han llevado, Mr. Poirot, el cuarto está exactamente igual que anoche. ¿Dónde encontraron el cadáver? ¿Aquí? Con toda la precisión posible, describí la posición de Ackroyd. El sillón continuaba delante del hogar. Poirot se acercó al sillón y se sentó. ¿Dónde estaba la carta azul cuando dejó la habitación? 5-0. Mr. Ackroyd la había dejado en esta mesita, a su derecha. Poirot asintió. Aparte de eso, ¿estaba todo en su sitio? Creo que sí. Coronel Melrose, ¿tendría usted la bondad de sentarse en este sillón un minuto? Gracias. Ahora, Monsieur le Docteur, hágame el favor de indicarme la posición exacta de la daga. Así lo hice, mientras él permanecía en el umbral. El puño de la daga era visible desde la puerta. Tanto usted como Parker lo vieron inmediatamente. Sí. Poirot se acercó a la ventana. ¿La luz estaba encendida cuando descubrieron el cuerpo? Preguntó por encima del hombro. Asentí y me acerqué a él mientras estudiaba las huellas de la ventana. Los tacones de goma son del mismo tipo que los de los zapatos del capitán, dijo. Volvió al centro de la habitación. Su mirada experta lo escudriñó todo sin perder detalle. ¿Es usted buen observador, doctor Shepard? Creo que sí, contesté sorprendido. Veo que había fuego en el hogar. Cuando usted echó la puerta abajo y encontró a Mr. Ackroyd muerto, ¿cómo estaba el fuego? ¿Bajo? Solté una risita de mortificación. No puedo decírselo. No me fijé. Tal vez Mr. Raymond o el comandante Blond. El belga meneó la cabeza, sonriendo levemente.
Hay que proceder siempre con método. He cometido un error de juicio al hacerle esta pregunta. A cada hombre su propia ciencia. ¿Podrá usted darme los detalles del aspecto del paciente? Nada le escaparía en ese terreno. Si deseara información sobre los papeles de esa mesa, Mr. Raymond habría notado lo que había que ver. Para saber el estado del fuego, debo preguntarlo al hombre cuyo deber consiste en observar esa clase de cosas. Con su permiso. Se acercó a la chimenea y pulsó el timbre. Parker se presentó en 2 minutos. ¿Han llamado, señores? Entre, Parker, dijo Melrose. Este caballero quiere preguntarle algo. Parker mostró una respetuosa atención hacia Poirot. Parker, cuando usted echó abajo la puerta con el doctor Shepard anoche y encontró a su amo muerto, ¿cómo estaba el fuego? Muy bajo, señor, contestó sin dilación. Estaba casi apagado. 5-1. Ah, profirió Poirot. La exclamación parecía triunfante. Después dijo, mire usted en torno suyo, mi buen Parker. ¿Se encuentra esta habitación exactamente como estaba entonces? El mayordomo miró en derredor y después a las ventanas. Las cortinas estaban corridas, señor, y la luz encendida. Poirot hizo una señal de aprobación. ¿Nada más? Sí, señor. Este sillón estaba algo mal colocado. Señaló un sillón de orejas colocado a la izquierda de la puerta, entre esta y la mesa. Diseñaré un plano del cuarto para mejor comprensión y marcaré el sillón con una X. Enséñeme cómo estaba. El mayordomo apartó unos 2 palmos el sillón de la pared, dándole media vuelta, de modo que el asiento estuviera frente a la puerta. Voilà ce qui est curieux, murmuró Poirot. Me parece que nadie se sentaría en un sillón colocado de ese modo.